Bueno, no sé si vieron mi publicación de hoy día en Instagram. Sí. A los que no la vieron, la voy a leer porque es una frase que a mí me gusta mucho de Crowley y que creo que resume súper bien el espíritu de este curso. Cuando lo presentamos con los chicos hubo harta preguntas en el live acerca si iba a enseñar evocación, invocaciones, con qué entidad íbamos a trabajar y qué clase de poderes vamos a desarrollar. Y la verdad es que, bueno, voy a partir presentándome a los que no me ubiquen mucho. Bueno, mi nombre es Miguel Ferrada y soy escritor. Me dedico a a la escritura de ficción, particularmente soy la persona que trajo de regreso al Doctor Mortis, la creación de Juan Marino. El radioteatro y la historieta lo traje de vuelta. Hace poco saqué una novela sobre, hace poco, hace un año ya, una novela sobre los brujos de Chiloé y entre medio reactualicé a la bruja pascualina, hice una historia sobre Ingunche en Valparaíso. Hay varias cosas, siempre mi trabajo de ficción ha estado ligado con lo mágico, con lo que se llama ocultismo o sobrenatural, que es un término que a mí no me gusta mucho. Eh, y bueno, mi intención con este curso nació porque dentro de todo mi trabajo creativo, el trabajo mágico ha sido fundamental, ¿no? Como una herramienta, no solamente, en un primer momento tal vez partió como un interés paralelo en el que me interesaban todos estos temas del tarot, la cábala, la alquimia, que venía, digamos, una especie de deriva de un interés primario cuando niño por las mitologías del mundo, como cabrón chico criado en el catolicismo militante, se me hacía fome el catolicismo, yo quería una religión más chora, más entretenida, entonces siempre me gustaron las mitologías del mundo, que parecían superhéroes, y como me gustan los superhéroes, entonces era como, intenté creer en eso, pero siempre desde un punto de vista más bien paralelo, ¿no? Como un interés más bien intelectual, aunque no tan intelectual, como bien emocional también, ¿no? Como un gusto y un interés genuino, no tan frío con respecto a esas temáticas, pero sí desde un punto de vista más o menos escéptico. Yo eh, me dejé de ser católico a la edad de 12 años, yo creo aproximadamente, cuando en mi familia hubo un quiebre porque tuvo un tío que estuvo al borde de la muerte y se convirtió a la religión evangélica. Y eso, digamos, generó que mi familia paterna siguió siendo católica, pero mi familia materna se convirtió casi la mayoría a la religión evangélica. Y lo que para nadie fue un problema porque estaba habitando dentro de la misma esfera del cristianismo, para mí fue un quiebre feroz porque yo era muy, muy católico y el credo era una cosa, el credo católico era una cosa absoluta, inamovible y sin fisura para mí. Entonces no se podía hacer, no se podía creer en el credo católico eh, digamos, a mi manera ni con cambios, ¿no? El protestantismo para mí era ya una dimensión absolutamente distinta a lo que era el catolicismo, digamos, dentro de lo que puede entender un cabrón chico de 12 años, ¿no? O sea, no tampoco era que fuese tan brillante, pero sí a mí me parecía que había una fisura más o menos evidente desde la veneración de la Virgen para adelante, ¿no? O sea, lo que para mi familia significó una, digamos, como cambiarse de moverse un poquito, para mí significó un abismo. Eh, y claro, estuve yendo a la iglesia evangélica, pero entonces fue cuando, bueno, si estas dos cosas son válidas y son buenas, entonces la verdad no es una, lo bueno no es una cosa única, absoluta, divina, que desciende de Dios como una cosa monolítica, sino que en realidad parece que está abierta a interpretaciones. Y bueno, una vez que se abre las interpretaciones, se abre a un sinfín de interpretaciones. Y de ahí me dediqué a picotear, me dediqué a las cosas de testigos de Jehová que llegaban a la casa, después me fui a meter a iglesias mormonas, hasta que finalmente, visitando todas las posibles variantes del cristianismo que estaban al acceso mío, me convertí en ateo. Me convertí, y digo convertirme porque creo que el ateísmo es una forma de creencia. Eh, Me convertí en ateo como a los 14 años, creo que 14, 15 años, entrando a los 15 años me convertí en ateo. Y de ahí vino una deriva bien extraña, porque pasaba de etapas muy ateo a otras etapas agnóstico, y que efectivamente decía, bueno, yo en realidad no tengo las herramientas para negar la existencia de Dios, pero no encontraba señales de la divinidad. Una vez que
abracé el materialismo ateo, nunca he podido salirme mucho de ahí. Y este curso tiene que ver con eso, ¿no? Con ese impedimento, de alguna manera, si quiero ponerlo de alguna forma, o esas coordenadas en las que me instalo y de las cuales nunca salí mucho. Entonces, claro, y de ahí vino esta deriva en que por un momento era agnóstico, volví al ateísmo más férreo, después salía del agnosticismo e incluso barajaba un neopaganismo, ¿no? Entonces, si la divinidad no se presenta de manera única y logro atisbar ciertas cosas que no se responden. Entonces, en esta deriva, ¿no? Claro, se empiezan a atisbar ciertas fisuras en este materialismo absoluto, para mí, siempre estoy hablando de mi experiencia, y comienzo a coquetear con un neopaganismo de diferentes, visitando, y ahí como que se juntan estas dos cosas, ¿no? Mi interés por las mitologías clásicas y una manera de revitalizar en este neopaganismo, pero siempre sin nunca abandonar del todo este materialismo ateo. Y ocurrió que a finales del 99, principio del 2000, unos años muy extraños, porque fueron el año en que salió Matrix, el año en que salieron un montón de cosas y estaba todo... El otro día justo escuchaba un podcast de Jason Luke, que es un mago estadounidense, discípulo de Genesis P.Orridge, y él hablaba de los 90, hablaba de finales de los 90. Y como él estaba metido en la escena rave, que algo de eso llegó a Chile muy chico, pero igual nosotros íbamos, nos metíamos, y algo de eso tratamos de vivirlo de una manera muy tercermundista. Bueno, y entre eso yo iba leyendo los cómics, además de autores que me gustaban mucho, Alan Moore, Grant Morrison, el Gaiman, Peter Milligan, que ocupan además estos temas para hacer ficción. Pero de repente empiezo a darme cuenta que en la entrevista yo van diciendo, en realidad yo creo en esto, o sea, yo practico magia. Y ahí entra un genuino interés en, bueno, si estos gallos que son tan secos, son tan buenos escritores, son tan potentes intelectualmente además, dicen que practican magia y que funciona, bueno, veamos cómo funciona. Y la verdad es que bajamos, en esa época con los amigos que teníamos, bajamos todo lo que vimos en internet, que no era mucho, pero tampoco era tan poco, y hicimos algunos rituales que estaban pululando y no pasó nada. Conseguimos entre medio un libro que es el Magic en teoría y práctica de Aleister Crowley, que es este caballero que está acá, que lo voy a usar hoy día porque este curso, lo he dicho, tiene que ver concentradamente en unas enseñanzas particulares de él en un libro. Tampoco, digamos, yo leí el Magic en teoría y práctica en esos años y entre que no entendí la mitad de los conceptos que habían y la otra mitad eran impracticables para un cabro que vivía en Puente Alto, que estaba casado desde los 18 años con una hija y que tenía que como trabajar no sé, en Vitacura y volver, y no había tiempo, no había espacio para arrendando una casa a duras penas chica en Puente Alto, no había espacio para crearme un templo con la forma de Vesica Pisces y todas las cosas que dice Crowley que hay que hacer para ser mago. Entonces tampoco funcionó, pero ocurrió que en un momento dado Grant Morrison escribió un pequeño ensayo que se llamaba Pop Magic y lo subió a su sitio, donde explicaba la manera de hacer sigiles. Y era súper sencillo, ¿no? O sea, los que no sepan hacer sigiles, lo voy a explicar brevemente, este no es un curso sobre sigiles, pero siempre digo yo que sirven para hackearse la cabeza. Les voy a contar lo que a mí me pasa, ¿no? El sigil dice... Escribe lo que tú quieres lograr, ¿no? Una declaración de voluntad. Es mi voluntad, no sé, tener un auto 0 kilómetros, por ejemplo. Quítale las vocales, toma las letras que sobran, que quedan, digamos, elimina las que están repetidas, con las letras que quedan restantes, haz un dibujo, un símbolo, ¿no? Un sigil, Y precisamente que súper bueno lo que dijo Seba, que yo estudié diseño. Entonces, en diseño, digamos, la primera clase que te enseñan es tienes que abstraer. Como si vas a hacer un logotipo de una juguetería, no puedes poner un juguete, ¿no? Eso es un mal logotipo. Tienes que abstraer, reducir al mínimo comunicable la idea de una juguetería. Esa es la manera de hacer un logotipo. Y me di cuenta que era
similar la manera de diseñar un logotipo a la manera de diseñar un sigil. Era reducir a un icono mínimo una intención, algo que yo quiero comunicarle. Esta vez no al público, no al cliente, sino que al universo, a la estructura de la realidad, a Dios, a la divinidad, no sé. Pero uno hace este signo y se concentra por un segundo, sujeta toda su concentración en ese símbolo, lo visualiza al máximo, y eso te recomienda hacerlo en el orgasmo, porque se supone que en el orgasmo es el momento donde uno puede concentrarse absolutamente en algo. Yo ya he dicho en otros lados que a mí no me funciona así, hay gente que le funciona así. O bailando, a mí me funciona meditando, concentrándome hasta lograr visualizar ese símbolo en mi cabeza con total fuerza y no pensar en nada más. Una vez que eso ocurre, se supone que una de las teorías posibles que pueden haber ahí es que eso entra en la Matrix, ¿no? Es como que ingresamos una línea de código en la Matrix y que reconfigura la realidad y hace que la realidad responda y se cumple esa declaración de voluntad que tú hiciste. Y hice un sigil porque quería publicar un cómic. Y ya llevamos un tiempo trabajando con el dibujante y esto es así, esto es como, imagínense, no había manera, yo no conocía a nadie que iba a invertir, en esa época tiene que haber sido 800.000 pesos de hace 20 años o 1 millón de pesos de hace 20 años para imprimir un cómic a todo color, 3.000 ejemplares. Yo no conocía a nadie con esa cantidad de dinero, ni que me la fuera a prestar, ni me la fuera a pasar, pero hice el sigil. Y a los pocos días, semanas, no recuerdo, pero muy poco tiempo después aparece el dibujante en mi trabajo y me dice, oye, ¿qué pasaría si alguien quiere financiar el cómic? Y yo, bueno, o sea, eso sería genial. Pues nosotros habíamos estado trabajando en el cómic, esperando que en algún momento dado tenerlo listo para presentarlo a inversores. Bueno, estoy hablando hace 20 años cuando nadie iba a invertir en cómic en Chile, o sea, era como un absurdo. Y le dije, bueno, o sea, sería genial, pues ese es el sueño, ¿no? Me dijo, lo que pasa es que conozco un gallo que quiere poner plata en nuestro cómic. Y yo, ¿cómo eso? Sí, lo que pasa es que el papá de un amigo tiene una imprenta y ve estos juegos de Salo, el mito y leyenda, y me preguntó si era factible, y a él le mandan a imprimir las cartas de mito y leyenda y ve que se venden mucho, entonces me preguntó si era factible que hiciéramos un juego de cartas. Y yo le dije que por qué no, en vez de un juego de cartas, un cómic. Y así que tenemos que hacer un cómic en un mes, porque hay que llegar a un evento con el cómic hecho. Y ahí viene la segunda lección de la magia, ¿no? Ten muy claro lo que deseas porque se puede hacer realidad. Y mi deseo se hizo realidad. Publicamos el cómic. Pero como lo hicimos en un mes, el cómic quedó horrible y no fue horrible. ¿Sí? Fue un fracaso absoluto. Pero sin embargo, la lección ahí fueron varias. Pero una fue, oye, parece que esto funciona. Y después hice otro sigil y funcionó, hice otro sigil y funcionó. Y así fueron funcionando los sigiles. No voy a hacer muy extenso esto, pero en un momento dado dejaron de funcionar. En un momento dado, los sigiles fueron funcionando, pero claro, venían estos coletazos, ¿no? Cada vez que yo hacía un sigil con algo que quería, venía el coletazo de que venía un B-side, como que la realidad te pega un cachetazo, ¿no? O te cobra. Y dice una frase que los magos no regateamos con la realidad. Entonces, claro, ahí me di cuenta que lo que tenía que hacer era ir más atrás, preguntarme realmente qué es lo que quiero hacer, o qué quiero tener, o qué quiero lograr, más que llegar a escribir la primera tontera que se me ocurra, que yo creo que quiero, porque normalmente toda esa primera frase que uno escribe, y esto también tiene que ver con el acto creativo, la primera parte, cuando uno está escribiendo una historia, la primera idea siempre es un cliché que viene de otro lado, no viene de ti, viene de una película que viste, o de un libro que leíste, o de una idea que estaba rondando en algún lado. Entonces siempre se habla de que los escritores, la mitad del trabajo, ni siquiera la mitad, una décima, veinteava parte del trabajo es escribir y el resto es reescribir. Entonces también en magia era reescribir esta intención o repensarla. Y eso me llevó a, bueno, entonces no tengo que hacer sigil, sino que tengo en realidad tratar de conectarme con algo más profundo, que es cómo quiero ordenar mi vida, cómo debería ser mi vida a lo macro. Cuento todo esto porque todo este trabajo, todo esto que empezó hace 20 años, 25 años atrás, y a lo que llegué hoy día es como que me di toda una vuelta para llegar a lo que
hoy día leyendo este libro que nosotros le vamos a mandar los PDF del Magic de Crowley, estaba todo desde el principio ahí. Solamente había que saber leerlo y había que limpiarlo. Y me pasó en un momento dado que eso empezó a funcionar y pude reestructurar mi vida como yo quería. Hoy día me dedico a escribir, ese es mi trabajo, una cosa que hace 25 años, o hace 20, o hace 15, era una idea peregrina, o sea, una idea que era bien delirante. O sea, es como, yo siempre cuando estoy mal o medio achacado, tengo fluctuaciones de las emociones, siempre como que me digo, Miguel, eres una de las 10 personas en este país, o 20, que viven de escribir. Eso es como, o sea, bueno, o sea, porfa, ¿cachai? Ubícate. Porque de verdad es una cosa absolutamente delirante en el sentido, en el devenir de mi vida, ¿no? Y eso se debe a un montón de trabajo, sí, pero además también a un trabajo mágico, a que pude ir ordenando simbólicamente ciertas zonas de mi vida para ir logrando que encajaran armoniosamente. Y un poco el curso tiene que ver con eso. Y aquí viene un nuevo quiebre, que en un momento dado ni siquiera eso empieza a funcionar. Empieza a desarmarse y viene un momento en que, y es más o menos reciente, 4, 5 años, 6 años, en que, bueno, si ya no me funcionan los sigiles. O sea, entré en una crisis y en realidad se me empezó a desarmar, ese mundo que había construido se me empezó a desarmar, entonces tengo que recurrir a los sigiles de nuevo, tengo que empezar a hacer sigiles y servidores, que los servidores son como sigiles, pero más complejos, ¿no? Son sigiles que en vez de ser una línea de código es como una rutina, ¿no? Un programa completo que opera en la realidad. Y no funcionaba. Y ahí me hice la pregunta que uno tiene que hacerse rigor cuando es un materialista. A lo mejor estaba hueveando, a lo mejor me engrupí a mí mismo, a lo mejor esto es puro sesgo cognitivo, a lo mejor esto fue, digamos, me jugué una gran broma a mí mismo y me creí el cuento y en realidad todo esto nunca fue. Entonces lo que hice fue ir a buscar las anotaciones que tenía en cuadernos, en algunos blogs, en correo electrónico. Había logrado tener un registro desperdigado, pero más o menos constante de las cosas que había hecho, y empecé a revisarlas. Y al ver, digamos, la evidencia y verla fríamente, llegué a la conclusión de que sí, la magia, este sistema funciona, este sistema tiene resultados verificables, ¿no? O sea, tal vez no por laboratorio, pero sí, digamos, cuando hice el trabajo de sigilo, efectivamente ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Yo tengo una anécdota que creo que es la que mejor explica los sigiles y la que, digamos, quiebra un poco la realidad. Yo hice un sigilo de ataque una vez, ¿no? Dije, si un día yo tengo algo me pasa en la calle, voy a tener un sigilo de ataque para desactivar al enemigo. Y tomé la runa Sig. Me acuerdo que había hecho la frase, no recuerdo ahora la frase, pero era la runa Sig con una flecha al final, con un vector. Y tenía que salir, y era un servidor, no era un sigilo, entonces tenía que salir de mi frente y dispararse. Como los flechazos de los brujos de Chiloé. Ahora, lograr esa conjunción de que un sigil para que funcione se supone mientras tú más logras, en inglés se dice single pointed, ¿no? Como la concentración en un solo punto, ¿no? En un punto fijo, se supone mientras más concentrado es eso, más potente es el sigil, más impactas a la estructura o el tejido de la realidad. Yo estoy hablando todo el rato de supuestos porque estas son teorías o posibles explicaciones que elaboramos. Yo no tengo explicaciones para esto, ¿ya? Pero se supone eso, que mientras más concentrado y puro, ¿no? Más penetra en el tejido de la realidad y más rápido y con más fuerza actúa. Entonces, claro, en una discusión, por ejemplo, si yo hago eso, voy a estar distraído por la conversación y va a ser pequeño y seguramente a lo mejor voy a lograr un malestar en mi enemigo, ¿no? Pero pasó que un día que yo iba cruzando la calle en paso de cebra, y en ese lugar salvaje que es Puente Alto, viene un auto, se para, y yo voy a cruzar, y viene el otro auto, el que viene más atrás, viene rajado, y le hace el quite al auto, y pasa por delante mío, y si yo no me echo para atrás, los tipos me atropellan. O sea, eran tipos que en realidad no estaban ni ahí, o sea, no sé en qué andaban en algo. Pero, digamos, no le importó, yo tuve que saltar hacia atrás, y me gritan, anda ahí apurado, weón. Gritan eso. Y yo solo recuerdo que tenía el golpe de adrenalina, y visualicé el rayo saliendo de mi frente, y juro que esto es real.
no tengo por qué engrupir a nadie. O sea, bueno, ahora estoy haciendo un curso, así que puede ser que esto sirva para publicitar el curso, pero siempre contar esta historia no sirve para nada más, no es para que me crean, ni para decir, oh, este tipo es muy poderoso, porque en realidad nunca lo volví a repetir, porque las condiciones ambientales de eso son improbables de repetir de nuevo. Pero fue tal el golpe de adrenalina, porque en realidad el auto pasó a escasos centímetros míos y tuve que tener que saltar hacia atrás. Y fue tan la unidad de todo mi ser en una sola cosa y visualizar eso tan rápidamente que juro que vi el rayo salir, impactar en el auto y el auto se detuvo. Hizo y se paró en medio de la calle. O sea, bueno, aluciné, así, bueno, soy un mago increíble. Y voy, paso por el lado de los hueones, y los tipos como que están ahí, tratando de echar a andar el auto no anda, y yo los miro y andan apurados los hueones, les digo. Y los locos quedan así, y yo seguí caminando, y los tipos no podían, ahí, y echaron a andar el auto no partió más. Y eso me dio o sea, claro, la historia es chora y sobre entretenida, y seguramente, si algún día alguien escribe una biografía, quiero que la pongan. Pero lo importante ahí es cómo efectivamente es otra clave, ¿no? Es como lo importante no es la intención, ¿no? Saber muy bien qué intención quieres, tener muy clara tu intención y tener lograr hacer un símbolo que sea fácilmente visible en el ojo de tu mente, ¿no? Lo que llaman the mind's eye, y lograr concentrar toda tu atención, o sea, es como todo tu ser concentrado en eso, ¿no? El single pointed. Ahora, claro, lograr esas tres cosas es súper difícil, porque primero para hacer una declaración tú tienes que estar súper claro que eso es lo que quieres y que no hay ninguna duda al respecto. Bueno, pasó que entonces yo estaba en un caos mental en mi vida, un caos material, emocional, muy mal hace unos años atrás, y tratando de reordenarlo, entonces efectivamente, lo que puedo decir hoy, en retrospectiva, es yo era incapaz de lograr esa unidad, ¿no? Yo no sabía realmente lo que quería, por lo tanto ningún sigil iba a servir en esa situación, supongo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque hace relativamente poco, cuando volví a hacer el trabajo, yo ya no hago sigiles, pero pasó hace un tiempo, hace unos meses atrás, se perdió el perrito de mi hermana, un perrito al que queremos mucho. Yo un mamón, un hueón que efectivamente no duraría nada en la calle. Y se perdió. Y me entero en la mañana, están los mensajes de mi hermana que el perro se había perdido la noche anterior y que habían estado buscándolo toda la noche y no había aparecido. Y me tocaba a mí mi ritual matutino. Yo tengo un ritual toda la mañana. Y antes de hacerlo, hice un sigil. Y yo estaba absolutamente convencido de que yo quería que el Zack volviera a su casa. O sea, ninguna duda en mí de que yo quería que el Zack volviera a su casa. No había ninguna pregunta al respecto. No me preguntaba, hoy será bueno, será malo, tal vez el Zack está mejor en la calle. No, yo sabía que el Zack tenía que volver a su casa. Eso tenía la absoluta convicción. E hice mi rutina matutina. Dentro de eso está meditación, y la meditación ocupé el sigil para concentrarme en ello. Y terminé, cierro el espacio ritual, me conecto, anoto lo que hice, me conecto le quito el no molestar al celular, y a los 2 minutos llega el mensaje de mi hermana que el Zack lo habían encontrado. Entonces, de nuevo, hay una situación heavy de saber exactamente lo que quieres, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, entonces, ya no se trata de hacer sigiles para conseguir un auto 0 kilómetros, a lo mejor eso no es lo que quieres. Y para terminar con esta anécdota, me pasó, ¿y por qué hago el curso? Me pasó hace poco, una persona me preguntó por los sigiles, lo contesto en un live, y me preguntaba por qué su hijo tenía que conectarse a clases y él no tenía un computador para que su hijo se conectara a clases. Entonces necesitaba que su hijo se conectara a clases. Entonces me dijo, ¿cómo puedo? Enséñame a hacer un sigil para hacer eso. Me dijo, para ganar comprar un juego de azar y ganar el premio y poder comprarle el computador a mi hijo. Y sentí una tremenda responsabilidad, pues, porque yo llevaba 20 años sin hacer sigilo, o sea, no, menos, 10 años sin que los sigiles, o 10 o 8, no sé, muchos años sin que los sigiles me funcionaran. Venía de una etapa de escepticismo completo, en el cual yo decía, a lo mejor efectivamente me mentí a mí mismo, me engañé a mí mismo, y los sigiles no funcionan, y le voy a enseñar a esta persona que está con una necesidad súper dura y súper difícil,
O sea, yo sé lo que es tener un hijo cuando tienes problemas económicos y querís algo que es fundamental, no sé, la educación. Entonces, y le voy a enseñar a hacer sigiles, chucha. Pero yo tenía un computador guardado acá, entonces, que no ocupo. Entonces dije, bueno, le voy a enseñar a hacer sigiles porque siento que te sirve para efectivamente hacerte esas preguntas y desestructurar tu mente y un montón de cosas. Y bueno, y si el sigil no funciona, le voy a regalar el computador, le voy a contactar a la semana y le voy a regalar el computador. Entonces le enseñé a hacer sigil, lo primero que le dije, no pidas ganar un juego de azar, ¿no? No le digas a la realidad cómo hacer el trabajo. Piensa qué es lo que necesitas. ¿Necesitas un computador? ¿Necesitas una conexión a internet para que tu hijo... a lo mejor no es un computador, a lo mejor es otra cosa, pero piensa muy bien. Tú lo que necesitas es que tu hijo pueda estudiar. Ese es el sigil. Y bueno, no sé qué sigil habrá hecho, pero más o menos lo orienté en eso, hizo el sigil y le escribí a la semana y no me contestó. Entonces le escribí a los días y no me contestó. Entonces le escribí de nuevo a los pocos días y le dije, pues yo pensando, pucha, este gallo no le resultó y a lo mejor está enojado, le vendí la pomada y está enojado. Y le dije, mira, ¿sabéis qué? Tengo un computador, te lo puedo regalar. Y ahí él me escribe de vuelta, me dijo, oh, disculpa, no siempre tengo conexión acá, entonces no te había podido conectar, no te había podido contestar, pero gracias, hice el sigil y una persona me regaló el computador que necesitaba. Así que el sigil funcionó, gracias por tu ayuda y bueno, y gracias por el computador, pero en realidad ya lo tengo. Lección de eso es como, bueno, la magia te ha otorgado tantas cosas en la vida, ¿cachai? Que en realidad negarla es un absurdo y si podía enseñarla, bacán. Pero tengo bastantes resquemores con enseñarlo, porque precisamente lo que ocurrió en el live del otro día, que te empiezan a preguntar, ¿no? Como, ¿y con qué senda? ¿Vas a usar la senda izquierda, la senda derecha, la mano derecha? ¿Qué camino? ¿No? ¿Con qué entidades vas a trabajar? Y un montón de preguntas a las cuales no tengo respuesta. Porque en estos 25 años que han sido de ensayo y error, de moverme de un lado para otro, de tratar de armar una ruta, tampoco he avanzado mucho, ¿no? Tampoco es como, no me quiero presentar como un gallo experto con un bagaje, no quiero decir acá, tengo 25 años de experiencia, miren lo que hago. En realidad estos 25 años de ensayo y error. Entonces, no contacto entidades, no sé hacer evocaciones, no sé hacer invocaciones, por ponerlo súper sencillo, pero a la vez, así como no hay que negar ciertas cosas, sí he tenido ciertas experiencias que me indican que he podido contactar con un otro mundo, ¿no? Con un mundo que no es este mundo material fijo y medible y observable y objetivo que me gusta tanto. Y al que siempre regreso porque es el mundo cómodo y conocido y que en realidad el que me hace sentido y el otro no me hace sentido. Pero sí, he logrado vislumbrar eso otro. Entonces, estaba en esa disyuntiva cuando, volviendo a releer a Crowley se manda este párrafo en 3 o 4 libros y hoy día lo subí porque va a ser un poco, grabas estas palabras porque son el core de este curso. ¿No? Las voy a leer de nuevo, seguramente las leyeron hoy día, pero quiero explicarlas bien. ¿Ya? En este libro se habla de los sefirot y los senderos de espíritus y conjuraciones, de dioses, esferas, planos y muchas otras cosas que pueden o no existir. Esta parte me encanta, ¿no? O sea, primero es como, estas cosas, todo esto, ¿ya? Los sefirot, los senderos, los espíritus, las conjuraciones, dioses, esferas, planos, pueden existir y puede que no. Y aquí no tiene importancia si existen o no. Haciendo ciertas cosas se obtienen ciertos resultados. ¿Ya? Y aquí viene la frase que a mí que creo que marca toda la diferencia con respecto a la gran mayoría de magos y de maestros de magia moderna, que esto es lo que dice Crowley. Prevenimos seriamente a los estudiantes de atribuir realidad objetiva o validez filosófica a cualquiera de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que haciendo estas cosas, no las que vamos a hacer en este curso, sino las que vienen después, haciendo estos rituales, ¿no? Haciendo invocaciones y evocaciones, pueden aparecer estas entidades, pueden aparecer arcángeles, ángeles, dioses, no sé, arquetipos, no sé. Pero puede que existan o no, y lo importante es que no le atribuyamos ni realidad objetiva, no creamos que existen objetivamente. Crowley en el Magic lo dicen, no hay que creer como que existen como existen, no, el Magic Without Tears, como existe el panadero de la esquina. Y además no atribuirle validez filosófica.
Y esa es la que a mí me gusta de esto, ¿no? Y aquí vamos a trabajar esto, hay un mapa, y aquí uno entiende que en realidad el árbol de la vida es un mapa, y los mapas nunca son territorios. Entonces cuando alguien dice, no, es que en realidad esa atribución de, no sé, la céfira número 6, que es Tiferet, tiene que ver con este, y este elemento, y este elemento, y este elemento, todo eso es mapa, no es territorio. No es que estas cosas tengan un valor intrínseco en sí, son señaléticas, ¿no? Es como el símbolo del micrófono que está ahí. Ese símbolo del micrófono que está ahí no es el micrófono. Es una señalética que nos permite que yo los puedo mutear o desmutear, o se pueden desmutear o pueden activar la voz. Pero no, ese símbolo no tiene realidad objetiva ni un valor filosófico intrínseco. Nosotros se lo otorgamos, ¿no? Entonces eso... Y ahí yo donde creo que Crowley hace la diferencia, Crowley, no, porque está el otro Crowley, el Crowley del telema, el de B.I.W.A.S., se me apareció y me dijo que declarara la ley del nuevo aeón y todo eso. Ese Crowley a mí no me interesa, a mí me interesa este otro Crowley. Y viene esta otra parte, dice, los beneficios de todo esto son principalmente los siguientes. A, una expansión del horizonte de la mente, y B, una mejora en el control de la mente. Yo haría una adenda acá y en realidad es la mente y el cuerpo. Creo que no hay diferencia entre mente y cuerpo en este sentido, ¿no? Vamos a estar operando o si queremos cambiarlo en la mente, es nuestro ser, ¿no? Esto es amplificar las capacidades de nuestro ser y tener concentración en nuestro ser, no lograr una concentración, un nivel de concentración que es bastante inusual y que permite lograr ciertas cosas, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Y después, el estudiante, si logra algún éxito en las prácticas que vienen a continuación, se verá enfrentado a cosas, ideas o seres demasiado gloriosas o terribles como para ser descritas. Es esencial que permanezca siendo el maestro de todo lo que vea, escuche o conciba. De otro modo, será esclavo de la ilusión y presa de la locura. Aquí me quiero detener. Esto Crowley lo escribe en el Liber Manus et Sagittae, la mano y la flecha, ¿no? El libro de la mano y la flecha, que es básicamente donde enseña a hacer los rituales de pentagrama y hexagrama, que vienen después de lo que vamos a ver en este curso. Se supone que uno aparecerían entidades que te hablan o que se aparecen visualmente, tal vez por el rabillo del ojo o algo así. Yo no las he visto hasta el momento y he practicado harto esos rituales. Lo importante es que si aparecen, entender que tal vez son parte de la propia psique, o tal vez están afuera y se están intentando contactar con uno, pero ese es un enigma, y eso es lo que me gusta de lo que dice Crowley, que nunca vamos a resolver. Entonces, cuando alguien viene, me tocó por este curso contactarme, alguien me dice, no, es que yo hago invocaciones y evocaciones, y en las evocaciones aparece, y me dijo tal cosa, y yo, bien, pero es tu experiencia, no es mi experiencia, y es intraspasable. O sea, si yo te tengo que creer a ti que me dices esto, le tengo que creer a cada persona que me viene a decir esto. Y no estoy negando tu experiencia. Lo que estoy diciendo es que a mí no me sirve. No porque no sea una gran experiencia o una buena experiencia, es porque es intransmisible. No tenemos manera empírica de poder definir si la aparición que tuviste haciendo ese ritual es parte de tu psique y en realidad estás teniendo algún tipo de paranoia o en realidad te contactaste con alguna entidad superior. Y lo que advierte Crowley es que, ojo, si te llega a pasar, mantente escéptico. Mantén la distancia, mantente en control, no creas que es así, porque si no, y es chistoso porque es Crowley mismo que dice, me habló igual o apareció el Choronzón. Entonces, después, mira, yo dije que íbamos a hablar poco y ya, pero voy a hablar harto. Después voy a explicar un poco a Crowley. Ya. Voy a hacer una pausa terminando esta parte para ver si hay feedback. Bueno, y lo importante, digamos, es entender eso, y viene por el otro lado mío también. Como hubo un momento dado entonces que yo había tenido, revisando todo lo que me pasó y escuchando a otros magos, releyendo a Robert Anton Wilson, que es otro referente importante, me di cuenta que, por ejemplo, yo podía identificar en el año 2005, durante 6 meses, yo viví lo que se llama la capilla peligrosa de Perilous Chapel. Si lo buscan, la capilla peligrosa de Robert Anton Wilson, que es un fenómeno, ¿no? Lo que ocurre ahí es que uno hace un ritual, uno lo diseña, uno hace un ritual, digamos, para abrirse, ¿no?, a lo mágico, y la realidad responde lanzándote un sinnúmero de
de sincronías, ¿no? Como que estalla en sincronía en la realidad y empiezas a ver, no sé, palabras que se repiten, números que se repiten, gente que habla a tu lado, y yo lo puedo, así como, fue en esta fecha donde yo tuve un colapso nervioso y fue como que me desenchufaran de la Matrix, eh, y 6 meses después que culmina con la visión del ángel. Yo vi al hombre verde, ¿no? Y claro, y se lo está diciendo un tipo que dice, yo no he visto nada, ¿no? Porque al final, para mí es indiscernible si lo que ocurrió ahí, sí, como velar armas, ¿no? Es cuando tú te abres a este camino. Yo no sabía en ese momento qué era lo que estaba haciendo, oye, qué era lo que había ocurrido. Yo solamente como entre los rituales que había encontrado y las cosas que había hecho, pero 20 años después, leyendo a Robert Anton Wilson, la descripción que él hace y a otras personas que habían pasado por lo mismo, dije, viejo, esto es exactamente lo que me ocurrió a mí. Entonces, claro, y ahí yo llegué, bueno, dije, pero yo vi al ángel, ¿no? Vi al ángel en un momento dado, en la capilla, que es el final de la capilla. Bueno, más que nada quería preguntar que me repitieras el concepto de la capilla, no me acuerdo cómo que dijiste. La capilla peligrosa. No lo vamos a ver en este curso, pero es un concepto de Robert Anton Wilson que dice que cuando uno hace trabajo mágico, uno, por ejemplo, diseña un ritual donde uno se abre a modificar la realidad, ¿no? A ser modificado por la realidad además, ¿no? Se abre una especie de ritual para abrirte a la posibilidad de que el mundo sea mágico, ¿no? Que no sea concreto, objetivo y mecánico como el mundo que nos han enseñado a creer que existe, sino que en realidad es mágico. Y lo que Pero ocurre ahí es que... esto es algo específicamente diseñado para esa función o puede también ser consecuencia de algo similar. El ritual es para eso, pero en mi caso en particular fue más o menos, a ver, como yo soy escéptico, por eso me cuestan mucho las evocaciones, ¿no? Porque es como para mí hacer, no sé, gran no sé qué, no creo que existe, entonces no... hacer un ritual propiamente tal para abrirme a lo mágico de la realidad era difícil, ¿no? En ese sentido, pero sí una serie de ritos pequeños de estudios orientados y hubo un ritual donde yo hice precisamente que yo quería modificar mi realidad, quería modificar la vida que yo estaba teniendo para que se pareciera a la vida que yo quería tener. Hice ese ritual. Es que lo que tú explicas, lo que acabas de decir, fue algo que me hace como consonancia, me hace resonancia a lo que me sucedió también, aunque yo no conozco un ritual para tal función. Entonces, lo que tú estás diciendo como ritual, yo no lo conozco. Fue de otra forma que llegué a ese resultado. Pero también fue parte de un ritual, que fue como desterrar parte del demonio, el sometimiento que tenía más bien en mi vida o en mi mente. Y es desde ahí que pasé como a esa fase, por así decir, donde empezaron a aparecer las sincronías y manifestaciones de todo el ámbito. Y fue como una vía como paralela a lo que tú estás diciendo. Exacto, no, ni siquiera paralela, es eso. Lo que pasa es que, claro, hay rituales para eso, pero... O tal vez ese fue el diseño que hizo ese autor y yo conseguí hacerlo desde la intuición que pude ver, tal vez en mí. Exacto. O sea, una de las cosas como que quiero dejar súper claro acá es que acá no hay recetas únicas, ¿no? Esto no es como... lo bueno, como lo que creo que tiene bueno este curso es que hacer un marco donde uno puede entender las mecánicas que subyacen detrás más que aprender los rituales o aprender esto es como una cosa es saber las leyes del tránsito y otra cosa es saber cómo funciona el auto, ¿no? Entonces aquí un poco entender cómo funciona el auto para lo otro. Entonces, claro, no es tampoco que yo hice el mismo ritual que hizo Robert Anton Wilson o que dice que tiene que hacer Robert Anton Wilson, pero la intención es la misma, ¿no? En tu caso es como tengo un demonio adentro, lo quiero sacar, digamos, y eso hace que la realidad alrededor tuyo se reconfigure de otra manera. En el caso mío también era como, oye, quiero mejorar mi oro, ¿no? Mis pentáculos y quiero estabilizarla. Y empecé a hacer eso y de repente, ¡pum!
empieza el estallido de sincronía. Pero quería contar esto no tanto por la importancia, sino porque, y claro, me pasó eso cuando yo leo y dije, bueno, pero entonces yo, o sea, todo esto que ocurre, y el tipo te señala las etapas y que termina con la visión del ángel, y claro, o sea, llegaba un momento, yo vi, él estaba drogado, o sea, tengo que decirlo, estaba en MDA, entonces, esos son los motivos por los cuales nunca le atribuí realidad objetiva, porque yo digo, bueno, estaba en mi cabeza. Pero lo cierto es que tengo que ser súper estricto con lo que ocurrió, es que lo que yo vi no tiene nada que ver con el resto de alucinaciones que tuve durante ese trip. O sea, yo puedo distinguir completamente trip, y en ese trip, digamos, tuve alucinaciones potentísimas, pero esta otra era de otra naturaleza. No sabía explicar bien los detalles, pero era otra cosa. No es como que tú estás viendo, estás drogado y ves algo, y de repente aparece algo que no tiene que ver con el trip. Ahora, de nuevo, no hay manera que yo pueda probar eso de manera objetiva, no hay manera que yo pueda aseverar, yo vi algo, ¿no? Entonces, Pero siento que igual en todos estos temas la objetividad es como una suerte de como de seguridad innecesaria que se necesita tener cuando la mente de cada uno ya tiene propios ojos para poder percibir la realidad desde su perspectiva. Entonces lo que es objetivo para mí no entiendo ese son de objetividad o esa búsqueda de objetividad, sobre todo hablando de realidades más abstractas. sí, a mí lo que me pasa es que, como insisto, yo soy un materialista por desgracia, entonces necesito la objetividad, necesito estar comprobando y corroborando. ¿Y por qué cuento esto? Porque precisamente Roland Wilson tiene una frase que dice que de la capilla se sale de dos formas. Una, convertido en un escéptico o convertido en un paranoico. O sea, o crees que lo que viste es real o tienes dudas de eso. Y yo salí escéptico. Eso es lo que ocurrió. Yo salí escéptico. Y bueno, y lo que recomienda Roland Wilson es salir escéptico. Porque los que salen convencidos de que lo que vieron es real terminan creando religiones y cultos o terminan armando edificios en los cuales, digamos, se encierran, ¿no? Y creen que efectivamente lo que vieron. Escuelas de magia, por ejemplo, escuelas de Yenken y cosas así. Aníbal, dale. Claro, además hay como un paso muy pequeño entre atribuirle realidad objetiva a esas visiones y empezar a imponerlas. Y después que esas voces te empiecen a decir que por el nombre de ellos haga acciones y que imponga su culto para salvar a los demás, ¿no? Sí. Entonces, es súper saludable ubicarse en ese espacio que está como en un filo, ¿no? Entre la no existencia y la realidad objetiva. Claro, a mí me pasa eso. Yo siento que tiene más valor si lo dejamos en el otro terreno, ¿no? Como algo que está ahí, digamos, que no puedo decir, que no lo puedo atrapar, ni puedo decir esto es cierto, esto ocurrió y es real. Prefiero que esté en esa zona liminal, en esa no definición, porque me resulta más interesante y creo que otorga mucho más a uno y a los demás que la otra, ¿no? Que la otra opción. Claro, en todo caso, de repente no es necesario ni siquiera definirlo como las cosas que a uno le pasan de pronto en sueño, que uno tiene una reconciliación. Por ejemplo, a mí me ha pasado con personas con las que estaba enemistado o experiencias de todo tipo en sueños que uno las vive, da lo mismo en algún sentido, si pasaron en vigilia, pasaron en sueño, pasaron si son objetivas o no, sino que pasaron, ¿no? Sí, y yo lo contaba. tiene importancia psicológica de todas maneras. Es que yo quería decir algo. Sí, dale. No, que por ejemplo mi experiencia es como súper contraria a lo mejor a la experiencia como material del Miguel, porque a mí me pasa que lo que, no sé, de repente como encuentros, visiones y cosas así, como que no me lo explica la literatura, por ejemplo, ¿cachai? Entonces yo creo que estoy al otro extremo del materialismo, estoy como muy en lo inmaterial.
De más, pues. Sí, sí. Yo siempre digo, uno es como es nomás, po. Entonces a mí me pasa, es como, yo sé, como que me pasa en esa conversa eso, ¿cachai? Como, no es como cuando alguien me dice, oye, es que a mí me pasa esto, no te estoy invalidando. O sea, de hecho, tengo pruebas, Claro. así como o sea, por ejemplo, tengo pruebas O de que sea, una por vez ejemplo, si hablamos de pruebas, para mí definir una realidad como objetiva o no, no sé, pues tendría como un segundo orden dentro de mi percepción de definir algo como que pasó o no pasó, ¿cachai? ¿En qué sentido? No sé, porque para mí la materialidad no es una prueba, por ejemplo, ¿cachai? Ya. Creo que tengo como otro sentido que va más allá que eso, ¿cachai? A mí me pasa algo parecido porque dentro de las percepciones que puedo ver en el mundo, es como hablar de los sueños, pues al final el sueño no se puede comprobar, pero el sueño pasó. Y eso me recuerda a lo que hablaste al comienzo de la clase, de que no da lo mismo el tener una determinación acerca de algo. O sea, ir llevarlo al objetivo, decir que esto es así o es de otra forma, si al final no lo podemos saber. Entonces, más allá de querer saberlo, es simplemente verlo como un camino de poder obtener o hacerlo funcionar en base a lo que uno es cualidad de un ser. Entonces ahí veo también la diferencia entre cada persona que tiene a veces más intelecto, o a veces más intuición, o a veces más determinación, o diferentes cualidades en las que están todos variando. Y eso puede hacer que cada uno cree su metodología o su manera de acercarse tanto a lo material como a lo inmaterial. Sí, mira, precisamente un poco lo que tiene el objetivo de esto es un poco equilibrar, tal vez sea la palabra, no sé si equilibrar la palabra, pero sí tratar de mover el eje donde está uno, ¿no? Cuando yo digo yo soy súper racional y soy súper como materialista, evidentemente eso para hablar en términos de elemento alquímico, perdón, elemento clásico, uno diría, este bueno tiene mucho aire, es muy de aire, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer cuando es muy de aire, tiene que volverse, tratar de levantar un poquito de tierra, un poquito de fuego y un poquito de agua. ¿Cachai? Cuando alguien es, no sé, en el caso tuyo, el de la Lely, a lo mejor es, claro, les cuesta lo concreto porque tienden a la, digamos, a la abstracción, entonces a lo mejor son muy de agua. Entonces lo importante ahí es tratar de levantar los otros tres elementos para poder... Lo que yo diría en mi caso es que igual... Sí, pero es que no todos nacimos en la luna nueva de Piscis. Igual comparto las dos realidades, porque igual puedo tener una mente muy racional. Eso es envidia. Y una mente muy intuitiva. Entonces puedo ver las dos perspectivas que como que bailan, como que son parte de una sola danza. No hay como una tal que es más válida que la otra, sino que las dos se conjugan siempre en una existencia como la nuestra. Porque habitamos un cuerpo de materia, un cuerpo sólido que se puede tocar, pero también tenemos pensamientos que vienen de una parte que no es material. O también tenemos sueños, o tenemos revelaciones que nos vienen directamente de la materia. Entonces esos dos mundos, por así decir, van como conviviendo siempre en un hábitat único. O sea, el universo es muy complejo como para poder reducirlo en uno, o en otro, o en tres, sino que es un infinito de posibilidades. Después te voy a responder una hueá, pero es la hueá que yo respondería. Te diría, no, pues los sueños vienen de la materia. vienen de la... Sí, o sea, por eso dije, una hueá. Oye, Rodrigo está levantando la mano hace un rato. Rodrigo, dale. Oye, primero, estoy agradado porque tú sabes, Miguel, que los alumnos de esta escuela no estamos acostumbrados a estos grados de libertad. Nosotros estamos acostumbrados a la certeza de nuestro líder, que nos dice la verdad absoluta de los tratados de astrología, los tratados de tarot que él escribió. Entonces, esto es nuevo para nosotros. Disculpa si estamos un poco escépticos en esta nueva aproximación del curso. Lo encuentro de todas maneras genial. Y le encuentro entretenido. Está haciendo una catarsis terapéutica.
Y lo encuentro genial porque en definitiva, y esto lo he discutido muchas veces con Darwin en todas las clases, ya sea desde la lógica del tarot, algunas veces cuando hemos hablado también de la radiestesia, y cómo funciona la radiestesia. Y yo daba una respuesta muy similar a la que tú das. No tengo la más puta idea cómo funciona, pero sé que funciona. No me pidas que te dé método científico para el... Y hay gente que quiere darle método científico. No, si yo hago la prueba y pregunto y compruebo, claro, pero si tú haces la prueba y tú eres el mismo control, obvio que te va a dar positivo. Es imposible. Si tú entras a ese plano, compararlo con ese plano, es sonado, porque no puedes compararlo con el método científico para aplicarlo. Y me hace mucho sentido porque, más allá de que muchos pueden haber tenido más o menos experiencias con esta aproximación, llegó un momento como esta necesidad de saber y leí los sigilos y leí esto y la ciencia de la palabra hablada y un montón de cosas y que efectivamente empezaron a pasar. Y dije, chucha, está empezando y no tengo la más puta idea en qué me estoy metiendo. Entonces, mejor reculo canilla y busco un líder espiritual y llevo como 3 años en clase de tarot y todavía no veo la luz, pero espero que ahora esté un poco más iluminado. Eso nomás. Yo espero que este curso te sirva no para encontrar un líder espiritual, sino que como para ordenar un poco precisamente ese mismo, ¿no? Cuando se empieza, oye, se mueve el piso, ¿no? Y para terminar de responder la estupidez que dije de que los sueños tienen un origen material. Sí, un alcance acerca de eso es que tal vez se pueda explicar, por ejemplo, de dónde vienen nuestras terminaciones nerviosas a través de una metodología científica, material. Lo puedo entender, pero si los sueños pudiesen ser como una especie de ensayo o tu revelación, por ejemplo, del ángel verde, pudiera replicarse a través de una metodología, tal vez podría entender que hay como un mecanismo, una vía de mecanismo, pero que es lo que tú también me dijiste recién, es que eso no se puede como traspasar tu revelación o mi revelación o mi experiencia a la tuya porque no hay forma. Entonces ya partimos de que no hay como un sustrato único que pueda sostenernos a todos en base a un entendimiento unilateral. Sí. A pesar de que puedan decir de dónde vienen los sueños de tal parte del cerebro o del organismo físico, todos los sueños pueden ser diferentes y un tanto inciertos. No hay como replicar un sueño para tal de forma, digamos, material para poder llevarlo hacia esa intuición más onírica o más invisible, pienso yo. Mira, sí, yo no quiero entrar mucho en la polémica porque en realidad no me parece que no va por ahí. En el sentido de que, a ver, uno como voy a usar como Robert Wilson dice que tenemos un montón de personas dentro de uno, entonces voy a sacar el escéptico, ¿no? El escéptico mío diría, sí, pues los sueños vienen de los recuerdos que están almacenados en tus conexiones neuronales que vas construyendo y eso, en el momento en que se apaga la vigilia, se reordenan y aparecen en tu conciencia. Eso es, digamos, desde un punto de vista material, lo que no significa que no sean además otra cosa, ¿cachai? Es como, entonces, claro. Y ese es el punto, o sea, las cosas no son una sola cosa. Nada es una sola cosa. El universo es demasiado complejo como para reducirlo en un solo concepto, una sola explicación. Es que ojo, el materialismo no es lo mismo que el reduccionismo. Por eso yo digo, no entremos mucho en esa polémica, porque la polémica se genera con el reduccionismo, ¿ya? No con el materialismo. Uno podría explicarlo todo del materialismo, medianamente. Y no todo lo que existe es replicable en laboratorio. Eso también está aceptado dentro del método científico. Se sabe que hay cosas que no son replicables en laboratorio. Eso no significa que no tengan existencia comprobable o material. Pero, digamos, vamos a entrar en ese tema más adelante, ¿sí? No nos apuremos. A mí lo que me interesa es eso, es dejar claro como que estamos en un área gris, ¿ya? Y la palabra gris no es gratuita, ¿no? Estamos en un área gris y me interesa mantenerla gris, ¿no? Me interesa mantenerla gris porque trabajar desde ahí es donde se vuelve interesante esto y no tienen una respuesta. Entonces no es...
no es que sean una cosa u otra, no es que los sueños, no, o los sueños o la realidad sean, yo creo que en realidad todo esto está más o menos mezclado y en realidad tampoco es que tenemos un cuerpo tan sólido. ¿No? Tampoco es cierto que tengamos un cuerpo tan sólido. Y que nuestro cuerpo sea tan tangible, ¿no? En realidad, esto más que como cosas separadas, yo creo que, pero eso, bueno, va a venir más adelante, esa conversa más adelante. Y aquí viene la última parte de lo que subí de Crowley, y ahí nos metemos a por qué Crowley. Dice, antes de emprender ninguna de estas prácticas, el estudiante debería estar bien de salud y haber alcanzado cierto dominio en asana, pranayama y dharana. Esta es como, tuve esta conversación con otra persona hace poco que me decía que por qué no iba a enseñar invocaciones, y yo le decía, bueno, yo no la he practicado primero que nada porque tengo que terminar esto otro. Y es como, Crowley lo dice, ¿no? Dice, antes de meterte en esto, tienes que tener un dominio de asana, que es postura, control de tu cuerpo, no mover tu cuerpo, pranayama, que es dominio de la respiración, y dharana, que es concentración. O sea, cuando tú logras eso, recién entras en el trabajo mágico. Entonces también es como, esto imagínense, y eso es lo que vamos a hacer en este curso, digamos, un poco más, pero es como construir el campamento base, donde después cada uno verá como quiere, puede, y si quiere, hacer un trabajo con otro tipo de rituales y otro tipo de cosas que van a entrar, digamos, y ahí van a aparecer las visiones y todas esas cosas que, digamos, que en este caso no van a ver, ¿no? Tiene que ver esto con construir este campamento base, ¿no? Estas bases sólidas sobre las cuales ir elaborando un trabajo mágico más profundo. Lo que siento yo es que siempre hay una, como que los cursos de magia son, te vamos a enseñar a hacer sigiles, te vamos a enseñar a invocar, te vamos a enseñar a evocar, te vamos a enseñar a ser servidores, te vamos a enseñar, y es como, lo primero es, quédate quieto 5 minutos en una silla sin mover un músculo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, Rodrigo, ahí como contestando un poco, así como, claro, cuando empiezan a pasar cosas, ¿cachai? Y lo que pasa un poco es eso, cuando uno, y lo que me pasó a mí también, es cuando empiezas a hacer sigiles, o empiezas, bueno, la realidad te habla, y entra ahí en un estado medio loco, ¿cachai? O sea, yo me acuerdo de estar leyendo Valis. Valis es la novelización que hizo Philip K. Dick sobre su proceso de Capilla Peligrosa, y yo esto lo supe hace poco, porque yo lo estaba leyendo mientras estaba en el proceso de Capilla Peligrosa, y por ejemplo, estar en un capítulo, viendo un capítulo de Lost, que además Lost tiraba un montón de símbolos, y yo, bueno, Lost habla sobre todo lo que me está pasando, y están todos los signos ahí, y encontrando weá, y claro, aparecía una cosa en Lost, y yo buscaba en internet, y todo tenía sentido con todo, así como ese meme de Juan Carlos Bodoque, y recuerdo claramente ir a un solsticio de verano a una rave frente al Palacio de Moneda, y voy leyendo Valis, y voy con Valis, lo echo en mi bolso, y voy saliendo, y como que vienen unos gringos de otro lado, viene un gringo con otro loco, y van también a la rave, y vienen conversando, y le dice al otro, estoy leyendo un libro, weón, genial, que se llama Valis. como, ¿qué está pasando acá? La realidad te está tirando señales, y es como te está diciendo, préstale atención a todo esto. Pero claro, si no tenéis las fundaciones, y la palabra no es gratuita, fundación es el nombre de una de las céfiras, precisamente la céfira 9, que está relacionado con el mundo de los sueños. Por eso digo, las cosas no son tan etéreas ni son tan físicas, ¿no? Imagínense, el nombre que le da en Cábala al mundo de los sueños, al mundo del inconsciente, es fundación. ¿Qué cosa más concreta que una fundación, ¿no? Entonces, y esa es la invitación, y eso es lo que Crowley hace en su libro, ¿no? Él parte diciendo, esto es el primer control que tiene que tener un mago antes de meterse en todo esto. ¿Y de dónde viene este libro de Crowley? ¿Por qué hay que hacerle caso? ¿Y por qué meterse acá? Es lo que vamos a ver ahora. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo algo. ¿Sí? Hola, ¿se escucha bien? Que voy en la calle. Sí. Ya, José estaba diciendo que... Voy a parar un ratito. Sobre el libro de Crowley. Hace un rato dijiste que este Crowley te importaba, el otro no. Y quería cachar si nos estamos limitando a una obra de Crowley, a un periodo de Crowley, o estamos selectivamente eligiendo cosas que podemos tomar de Crowley y que no. Así como tomamos de P.T. Barnum, tomamos de Lovecraft y otras decidimos omitirlas.
Exacto. ¿Cuál es nuestra relación con Crowley? Ya, es todas las que tú dijiste. Vamos a basarnos en un puro libro de Crowley, que es el Liberaba. De hecho, vamos a basarnos en las dos primeras partes de un libro de Crowley, que es el Liberaba, y vamos a enfocarnos, y aquí yo quiero ser súper enfático, y voy a hacer un repaso ahora biográfico, porque a mí lo que menos me interesa de Crowley es su biografía. Me interesó por mucho tiempo, la encuentro interesante, es chora, entretenida, es, según yo, el primer rockstar, porque el primero que sabe, la primera persona de Occidente que sabe ocupar los mass media para generar escandalillos, para hacerse famoso, para vender libros, ¿no? Y después ese modelo lo replican los rockstar. Bowie es un caso de texto de un gallo que supo generar escándalos para poder vender más discos, y ya cuando se afirmó dejó de hacer escándalos. Por eso no quiero decirlo en un término negativo, ¿no? Creo que Crowley es una figura compleja, que tiene cosas súper buenas y cosas súper malas, y la verdad que aquí me estoy basando en estos dos libros, y lo voy a explicar ahora. Hay que partir con que Crowley viene de una escuela previa que es la Golden Dawn. La Golden Dawn la crea William Wynne Westcott. Él era un masón. Y un compañero masón, que no recuerdo el nombre, Mackenzie le entrega unos manuscritos, que son los cipher manuscripts, los manuscritos cifrados, que son unos, están en internet, no los subí porque no interesan para esto, que son una serie de papeles con signos que están con un código, y ellos descifraron el código. Parece que era bien sencillo descifrar el código. Y son instrucciones de cómo debiese ser una orden hermética, ¿no? Entonces uno los mira y efectivamente ahí están explicados muy rudimentariamente lo que es un ritual, por ejemplo, el ritual menor del pentagrama de destierro, cómo debería ser un templo, cómo es la iniciación de un celador, de un iniciado. Tanto, digamos, son una serie de papeles donde están los rudimentos para armar una orden, y ellos arman esta orden de la Golden Dawn. Según Wynne Westcott, cuando ellos descifran estos papeles, se encuentran además cifrada una dirección que los pone en comunicación con una señora que se llama Anna Spengler, que vivía en Alemania, y ella tenía una orden y que los autoriza que tenía una orden que se llamaba Golden Dawn, en alemán, no me acuerdo, en alemán, Aurora Dorada en alemán, y les da la autorización a crear un templo de esta orden en Inglaterra que se llama Isis Urania. El templo de Isis Urania de la Golden Dawn, y esta es la Golden Dawn que ellos crean. Bueno, cuento corto, Wynne Westcott se retira porque parece que cuando se empezó a saber que él tenía una orden hermética y él era un coronel no sé, el ejército de su majestad, no sé, habían problemas, digamos, del trabajo, entonces se retira y le deja esto al otro fundador. Eran 3 fundadores, el otro no se sabe mucho, pero el fundador que es más célebre, que es MacGregor Matters. MacGregor Matters, a diferencia de Wynne Westcott, dice que en realidad las enseñanzas vienen de unos secret chief, los jefes secretos, que son unos, los superiores desconocidos, lo llaman algunos, que son unos legendarios seres con sabiduría que van transmitiéndole a la humanidad, y que ellos son los que les van entregando la información para que esta orden se perpetúe. Crowley entra en esta orden en 1898, escala rápidamente, ¿no? Hay que entender que esta orden también era muy de... cuando se retira Wynne Westcott y la toma MacGregor Matters, empieza a ser muy cool estar ahí, ¿no? Estamos en la época del siglo XIX, entonces había como un boom del espiritismo, de la masonería, y una de las cosas importantes de la Golden Dawn es que es la primera orden, si no estoy equivocado, en aceptar mujeres, y eso hizo que tuviesen gran éxito en la alta sociedad, ¿no? Primera vez que la masonería no aceptaba mujeres, los Rosacruces tampoco, y ellos sí aceptaban mujeres, por lo tanto empezaron a entrar mujeres de la alta sociedad británica, y eso hizo que este grupo tuviese mayor éxito popular. Pero evidentemente mucha gente no se lo tomaba en serio, muchos de ellos seguramente iban a carretear, a conocerse, a hacer redes sociales, pero el que se los tomó en serio fue Crowley, que fue uno de los que más rápido avanzó. Pero Crowley, insisto, un tipo con una personalidad muy complicada, un gallo dueño de una fortuna heredada por un negocio de cervecería de sus padres, y con una gran aversión hacia el cristianismo. Entonces tenía esta cosa de ser un tipo acaudalado y con ganas de la burguesía, ¿no? Espantar la burguesía. Entonces cayó muy mal dentro de la Golden Dawn, pero sin embargo MacGregor Matters lo apadrinó y lo hizo entrar en la
en la orden interna, ¿no? Hay un círculo externo de la Golden Dawn donde estaba el carrete, pero si tú lograbas pasar lo que se llamaba la secuencia del adepto, que era una serie de rituales, tú entrabas en la orden interna donde te enseñaban los secretos de la orden. Y aquí hay varias teorías, y una de las que más me gusta es que cuando Crowley se entera de los secretos de la Inner Orden, o sea, como que, ¿qué? Siempre, ¿cómo se llama este? Hay un autor, bueno, lo voy a recordar después, él dice que cuando Crowley entra le dicen, bueno, el gran secreto de la orden es que al árbol de la vida le ponemos a cada sendero con un nombre en hebreo, una letra en hebreo, le adjudicamos una carta tarot, y ese es el gran secreto, ¿no? Como una especie de correspondencia. Crowley dijo que esta weá. Eso es una de las teorías. No se sabe bien por qué, pero Crowley como que iba por su lado. Una de las primeras cosas que hizo, él entró en 1898 y ya en 1899 estaba haciendo el ritual de Abramelín, que es un ritual para tener conversación y conocimiento con tu santo ángel guardián, ¿no? Es como, hay diferentes interpretaciones de lo que es el santo ángel guardián. Hay quienes dicen que es una entidad externa y otros dicen que es como una entidad interna, que es como el ideal, el yo ideal, ¿no? Es como te contactas con esa entidad y tienes una conversación con él. Crowley estaba haciendo esta mitad de esos rituales y estaba en Boleskine, en Escocia, perdón, en Boleskine, cerca del lago Ness, y en la Golden Dawn se genera un cisma porque MacGregor Matter se había ido a Francia, si no me equivoco, a formar otro templo de la orden, y los que estaban en Inglaterra, enojados porque había dejado entrar a Crowley al círculo interno, empiezan una lucha de poder. Y Crowley deja votado este ritual. Y ahí dicen que ahí empieza la maldición de Crowley porque, digamos, abrió el camino al astral, hizo las invocaciones, y este es un trabajo de 6 meses de rituales diarios y lo dejó votado en la mitad, y eso explicaría todo lo que ocurrió después con él, porque en realidad estaba maldito, o estas entidades quedaron ahí revoloteando y siempre lo estuvieron persiguiendo. La cosa es que él aparece a apoyar a MacGregor Matters, pero al poco tiempo ya con MacGregor Matters también se empiezan a distanciar. De hecho, MacGregor Matters cuando empieza a perder el poder dentro de la Golden Dawn es porque vuelve Win Westcott, y Win Westcott quiere reclamar el poder porque seguramente ya había logrado solucionar sus problemas laborales o qué sé yo, y MacGregor Matters lo que hace es decir que lo de esta señora Spengler era mentira, que lo habían inventado, y que en realidad lo real eran los jefes secretos. Y era el único motivo por el que Crowley quería seguir en contacto con MacGregor Matters, porque era su vaso comunicante con estos jefes secretos que le iban a indicar el conocimiento que estaba vedado. Pero Crowley empieza a viajar por el mundo, y en 1904 en Egipto, bueno, poco antes de eso, él acompaña a un compañero de la Golden Dawn, que era su maestro, que se va a vivir a Medio Oriente, y a Medio Oriente y después a Oriente, a la India. Miren, no recuerdo bien, él se va con él a Medio Oriente, pero de ahí parece que se va a la India, donde conoce acerca del yoga. Crowley se entera del conocimiento del yoga, que ya estaba entrando a Occidente por la vía del imperialismo británico en la India. Y ahí aprende Raja Yoga, que es un tipo de yoga que no se parece al yoga que van a aprender como en cualquier lado donde, digamos, están esas posturas sanas y qué sé yo, y como hay rutina. No, esto es sentarse. Bueno, hay diferentes tipos de asana, pero es sentarse, controlar la respiración, controlar la concentración en un mantra, en un punto del cuerpo. Eso, muy sencillo, es como que yo me siento, respiro, exhalo, el máximo de tiempo posible. Y eso es lo que aprende Crowley, lo vamos a ver en la próxima clase mucho más detallado. Y ese es el primer, digamos, es cuando Crowley deja de ser un mago de la Golden Dawn, ¿no? O un mago británico, y empieza a ser Crowley, ¿no? Porque empieza a tomar conocimiento desde otras vertientes, ¿ya? Paréntesis, lo de la Golden Dawn, independiente de los textos o del origen de los textos, si eran los secretos desconocidos, si era esta señora Spengler, si eran, no sé, lo que entendemos por los ritos de la Golden Dawn son en realidad sincretismo y mezcla de un montón de cosas que venían desde la masonería y que tienen que ver con Cábala,
y la cábala ingresa a Occidente o ingresa al mundo cristiano en el Renacimiento con Pico de la Mirándola, que es quien, digamos, le paga a cabalistas para que le enseñe y escribe libros y occidentaliza la cábala. Y toman rituales de ahí, los mezclan con algo de egiptología, porque finales del siglo XIX, Egipto o sea, Gran Bretaña, el Imperio Británico saqueando Egipto, entonces estaban ahí tomando todos estos símbolos y viendo cómo los juntaban, y pescando algo de tarot, pescando de todos lados y armaron este corpus. Esa es digamos, esa debiese ser la explicación más realista y la papa, ¿no? La otra de, no, que unos manuscritos revelados y secretos que datan de 6.000 años atrás, eso es bastante más difícil. Lo que sí parece ser es que MacGregor Matters visitaba bastante el Museo Británico y tomó mucho de lo que veía ahí, de lo que leía, para armar los rituales de la Golden Dawn. Pero Crowley le añade esto, ¿no? El Raya Yoga, el yoga de los reyes, que sería la traducción, ¿no? Que tiene que ver con control, lograr un control absoluto de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones para lograr digamos, un estado único y de lograr el samadhi, ¿no? Que es un estado de trascendencia total. Luego de eso, Crowley, en Egipto, hace una serie de invocaciones y ahí tiene la visión de I Was, que se supone que aparece este ser que vendría a ser su santo ángel guardián, ¿no? Recordemos que dejó botado el trabajo de Boleskine, lo retoma acá, en Egipto, y se revela I Was a través de su esposa, que es la que le va dictando el libro de la ley. Le dicta el libro de la ley, que después sería lo que se funda la religión del Telema. Con esto, él funda la Argentum Astrum. I Was era supuestamente el mensajero de otra entidad, me pregunta el Seba. No, mira, I Was se supone, Crowley lo explica como su santo ángel guardián. Esa es la definición que él da. Él dice que lo que sí, I Was es el mensajero de Harparkut, que es Horus. Porque entramos en el león de Horus, entonces básicamente lo que está diciendo Crowley es mi santo ángel guardián, ¿ya? El mío, mi yo ideal, es el mensajero de Horus, ¿no? Claro, hay que entenderlo. Crowley es súper jodido, porque es como que no sabemos qué tan, como cuando nos dice las cosas, nos las dicen, muchas cosas las dicen clave, otras cosas las dicen hueveo, otras cosas las dicen serio, pero para generar impacto. Pero básicamente lo que está diciendo es, yo, en mi esencia más concentrada y en mi yo absoluto, soy el mensajero de Horus, soy el mensajero de este nueve eón. Eso es lo que está diciendo. Bueno, y le dicta el libro de la ley, con la cual se funda el telema, y viene esta gran frase que es, haz tu voluntad, será toda la ley, o será el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Estaban de la Crowley, de la ley. Bueno, sí, además Crowley era una de las cosas interesantes, es uno de los primeros, tal vez el primero en Occidente, relaciona los estados trascendentales y místicos con, digamos, en Inglaterra, ¿no? En su contexto, con el uso de enteógenos. El primero que tiene un libro sobre el hachís. Quisiera hablar, dice Darwin. Dale, habla. Sí, a nivel occidental moderno, podríamos decir, o contemporáneo, porque en la Inquisición ya hubo un sacerdote que empezó a asociar los estados de las brujas y los vuelos de las brujas con los ungüentos. Y de hecho, la bula papal, a partir de eso ya dice que no lo es, y es tiempo de la modernidad, pero después vuelven a decir que en realidad sí existía. No, o sea, ya hay que pensar en eso, que la bruja en Occidente, digamos, seguramente se untaban con el palo de escoba ungüento. O sea, no es Crowley el que lo descubre, digamos, me refiero en su contexto, digamos, en el contexto de magos modernos, siglo XIX, Inglaterra, es el primero en decir, ojo, acá hay algo, ¿no? Podemos usar estas sustancias para ciertas cosas. Lo que también tiene como, ahí hay un bemol con respecto a la imagen de Crowley como un drogadicto. Hay ciertos biógrafos, no recuerdo el nombre ahora del
más importante que un gallo que está haciendo un trabajo, así como que ha sacado varios tomos, yo no me los voy a leer, no me interesa, pero varios tomos sobre la vida de Crowley en cada una de sus épocas, y él dice que en realidad, claro, para la época era impactante, pero en realidad lo que tenemos es un gallo que usó drogas para rituales y que además se hizo adicto a la heroína porque estaba enfermo, porque ese era el tratamiento para su enfermedad. O sea, el gallo tenía una enfermedad, se le recetó heroína y se hizo adicto. No es que esta imagen como del rockstar de Crowley en realidad es una cosa como entendida desde ahora, pero que en realidad en su época es otra cosa, él dice, ¿no? Es como cuando vemos a este Crowley reventado y que se drogaba. No, Crowley usaba drogas, lo que dicen sus estudiosos es que usaba drogas en contextos rituales de manera muy científica, ¿no? Muy como experimental. ¿Qué me pasa si consumo tanto de esto en este ritual? Ya notaba. ¿Qué me pasa? O sea, no era un gallo que como que de jarana en jarana, y que la adicción a la heroína era una cosa que le pasó a todo el mundo que tuvo esa enfermedad y que le recetaron heroína como prescripción. O sea, era como... Entonces, es una salvedad con respecto, para que entendamos un poco la figura de Crowley, que en realidad es una figura que se construye también para atrás, ¿no? Nosotros miramos para atrás y decimos, wow, este weón, ¿cachai? Como, en realidad también es muy hijo de su época, muchas cosas se han exacerbado. Quiero pasar esto rápido porque en realidad como que hay que saber quién es Crowley para ver de dónde viene esto. Otro hito es que después de formar la Argentum Astrum, hace unos rituales en 1908 con un compañero de él, donde comienza a usar sexo en contexto ritual, ¿no? Crowley tiene como, le añade a la magia ceremonial que venía desarrollándose desde el Renacimiento hasta, digamos, hasta la Revolución Industrial, y se cristalizó en algo, ¿no? Esta cosa muy de magos de salón, ¿no? Hacer unos rituales, vestidos con túnicas, con varas, con qué sé yo. Pues le añade 3 elementos: el Raya Yoga, el uso de enteógeno y la magia ritual, el uso ya sea el uso de fluidos en Eucaristía o el uso del orgasmo como componente extático en un ritual. Y es precisamente esa, bueno, y ahí viene esta anécdota que se supone que están en el Cairo con, olvidé el nombre de su compañero, y están teniendo están haciendo un rito donde Crowley es penetrado, y ya son un círculo, y en el rito borran el límite y aparece Choronzón, el demonio, qué sé yo. Crowley está lleno de historias así, ¿no? Después uno empieza a buscar y en realidad parece que eran más para la prensa que tan real, porque además a esta altura se empieza a gastar la fortuna que heredó muy rápidamente, entonces necesitaba estar generando noticias para vender libros, ¿no? Eso coincide en harto su biógrafo. Pero lo que hace esto es que cuando empieza a hablar ya de ritos sexuales, lo contacta el líder de la OTO, de la Orden del Oriente, donde le dice, oiga, usted está revelando secretos de nuestra orden, porque al parecer la OTO sí trabajaba con magia sexual, y ahí es donde Crowley se transforma en el jefe de la orden, no en el líder de la orden, porque, oiga, está revelando secretos de nuestra orden, ¿cómo lo supo? No, si yo lo supe porque tuve una revelación, me habló igual, sí, qué sé yo. Bueno, entonces usted es el líder ahora de la orden. Lo más seguro es que sacó cosas del Tantra de la India y las fue aplicando. O sea, eso es lo más seguro que pasó, pero Crowley aprovechó la instancia para comprobar que él era un revelado que había recibido canalización. Y bueno, ya ahí empieza el quiebre definitivo con la Golden Dawn, porque él empieza a publicar en la Argentum Astrum, empieza a publicar una serie como una revista bianual que se llamaba The Equinox, el Equinoccio, donde iba publicando rituales y textos sobre esto, y empieza a revelar los secretos de la Golden Dawn. Y ahí ya viene el quiebre definitivo con la Golden Dawn y con Wayne Westcott y qué sé yo, y ahí él finalmente se va en esta deriva que termina predicando la palabra del telema, armando su propia orden, la Argentum Astrum, o liderando la OTO, y eso lleva a años después, que en 1920 aproximadamente forma la abadía del telema en Italia, donde por primera vez pone en práctica toda esta serie de rituales y cómo sería vivir en una comunidad según la ley del telema. Son expulsados bueno, otra historia súper corta. Uno de los miembros tomó agua de un arroyo que estaba contaminado, se enferma, entonces muere envenenado, se le culpa a Crowley, Mussolini los expulsa de Italia.
Y de ahí viene una deriva en que Crowley se fue a... No, antes de eso había estado ya en Estados Unidos, pero ahí viajó a París, a Berlín, volvió a Estados Unidos, después volvió a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el servicio secreto contra los nazis. Ahí, digamos, ahí viene este Crowley al que a nadie le interesa mucho, porque un Crowley como que trata de ser artista, ¿no? Empieza a ser pintor, trata de hacer exposiciones. Entonces ya deja este lado más estrambótico, dejan de contarse historias tan terribles de él, y finalmente muere en 1947. Lo que sí hay que tener en cuenta es que uno lee los diarios mágicos de Crowley o de Lea Hirsi, que es su mujer escarlata durante la batalla del Teneme, y se da cuenta que es un pelotudo. O sea, estafador, vivía de los préstamos de amigos, los estafaba, inventaba cosas, se presentaba como conde de Rosinsky no sé cuánto, o el sultán no sé cuánto, para que la gente le diera dinero, un gran conman, ¿no? Vivía de eso, un gallo muy cruel y déspota con la gente cercana. Así que, digamos, ese es Crowley, un gallo de luces y sombra. Lo que sí a mí me parece interesante es que durante toda su vida él trató de escribir regularmente un libro. El primer intento fue el libro de la ley, que digamos uno lo lee y entiende re poco porque es un lenguaje muy alegórico, pero donde tira frases que son interesantes, ¿no? O sea, la voluntad será toda la ley, o toda mujer y todo hombre es una estrella, o todo número infinito, que de ahí uno va y cuando conoce su otro libro entiende el significado de lo que está diciendo, pero donde está elaborando una especie de comportamiento o de manual de instrucciones para un mago. Otro hito es el libro de las mentiras, donde de nuevo intenta hacer eso, y en 1911-1912 escribe este libro. Se supone que es una entidad que se llama Abdul Is. Una entidad le dice que tiene que escribir este libro donde tiene que explicarle al mundo lo que es la magic, la magia, porque además acuña este término de magic con K para transformar este mundo que era tan masculino en algo femenino, por eso la K, por kateis, que kateis significa vagina en griego, y además para diferenciarlo de magic de prestidigitación, que estaba muy de boga en ese momento. Y le dice que tiene que escribir este libro donde tiene que explicar paso a paso cómo convertirse en mago, porque la magia tiene que abandonar los salones de la alta sociedad y volverse algo para todo el mundo, ¿no? Todo hombre y toda mujer es una estrella, así que es el primero en democratizar este conocimiento, y eso hace que publique los ritos de la Golden Dawn o los ritos de sus mismas órdenes para todo el mundo. El problema es que Crowley siempre escribe y aquí lo van a ver porque vamos a leer este Liber Ava, escribe en difícil, ¿no? Pero para mí es importante que lo lea porque va a ser parte de la conversación. El Magic, o el Liber Ava, ¿cómo se llama? Liber Ava, o el libro 4. Ava se supone que numéricamente significa 4, que tiene que ver con los 4 elementos, o sea, establecer 4 elementos fundacionales sobre los cuales uno va a construir su trabajo mágico, está dividido en 4 libros. El primero es Meditación, donde aprendemos Raya Yoga, ¿no? Asana, Pranayama, Dharana y toda la otra etapa, basado en las enseñanzas de Patanjali, que se supone que es la persona pseudohistórica, porque no está probado que existió, que escribió sobre yoga en el siglo II o en el siglo IV después de Cristo. Y son los textos más antiguos sobre yoga y son los que toma Crowley como base. Luego viene Magic, donde habla sobre los elementos de un mago, ¿no? El espacio mágico, el altar, la túnica, las herramientas mágicas, los principios alquímicos que van a regir digamos, para que ustedes lo entiendan. Esto, por un lado, es disciplinarse uno, ¿no? Vamos a tener que levantarnos todas las mañanas, al principio van a ser 5 minutos, pero vamos a ir aumentando 5 minutos en las mañanas de controlar el cuerpo. Y cuando uno logra pasar todas esas estaciones, después uno, claro, la diferencia del yoga con el Magic es como el yoga o la meditación se sustenta por sí mismo, ¿no? Uno podría meditar y tener una ganancia en eso. Eso evidentemente es muy bueno hacerlo. Pero cuando uno le añade magia, ¿no? Lo que Crowley llama Magic, uno lo vuelve acción, ¿no? Todo esto que es lo que vamos a lograr con el control de nuestra mente, nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, lo vamos a aplicar voluntariamente, con voluntad, en un espacio mágico donde vamos a
tener representaciones simbólicas del mundo para operar con el mundo o con el exterior, ¿no? Vamos a tener, así como teníamos el símbolo del sigil del micrófono, vamos a tener símbolos de los elementos, ¿no? Que el fuego, ¿qué es el fuego? ¿Qué es el aire? ¿Qué es el agua? ¿No? Crowley te explica todo eso y te dice cómo tienes que construirlo para tener tu espacio mágico. Entonces vamos a tener un control interno, meditación, y un control externo o un ambiente externo que es magia. Luego viene Magic o magia en teoría y práctica, que no nos vamos a meter ahí ahora, pero sí vamos, en la última clase vamos a tener un vistazo a eso con los rituales de destierro, que es ya, digamos, entrar en esta otra etapa, ¿no? Cuando ya tenemos dominado este entorno, esto que somos nosotros y tenemos control sobre nosotros, vamos a entrar a hacer rituales que tienen que ver con invocar o evocar. Pero nosotros no vamos a hacer eso ahora. Y finalmente el último libro es el libro de la ley, donde está la ley del telema, que es cómo debiéramos regirnos en este nuevo eón de Horus. Tampoco nos vamos a meter porque a mí no me interesa la religión. La religión del telema me interesa cero. O me gusta, digamos, me interesa en ciertas partes, pero no me interesa enseñarle, no soy practicante del telema. Y bueno, y como le salió mal, como le salió complicado, pero nosotros lo vamos a leer igual, volvió a tratar de escribir ese libro en el libro de las mentiras, que tampoco le salió bien. Siempre Crowley se tendía a complicar. Volvía así como que se ponía a hablar fácil de un tema. Bueno, ahora voy a explicar meditación. Asana, postura. Lo que pasa es que tienes que sentarte, postura, y realmente estaba ya hablando de la esfera Sefirot no sé cuánto, que está relacionada con el signo no sé cuánto, y empezaba a divagar. Porque además los libros no los escribía él, sino que los escribía su discípulo. Él dictaba. Entonces, imagínense Crowley paseándose por la abadía del telema, por donde fuera que estaba diciendo, ya, voy a enseñarles cómo se controla la respiración. Tienes que contar hasta 4, por ejemplo, y exhalar contando hasta 8. Y porque la respiración y el prana y el universo y lo que sostiene el universo y ahí se iba al lado y terminaban libros complejísimos. El último intento fue el Magic Without Tears, que el otro día lo explicaba. Without Tears significa sin lágrimas, pero es un tipo de libros que existían en la época, que eran como los for dummies de ahora, ¿no? Han visto esos libros así como magia, o sea, no, perdón, inglés para dummies, mecánica para dummies, o para principiantes. Without tears significaba eso, es como aprende magia sin lágrimas, o sea, en fácil, aprende magia para principiantes. Eso es lo que trató de hacer Crowley en el Magic Without Tears, pero de nuevo no le resultó. Y yo al revisar los dos, en realidad creo que la división está mejor lograda en el Magic, en el Liberaba, que es el que vamos a ver ahora, sirve más como herramienta de trabajo. Para cerrar esta parte, bueno, no solamente lo vamos a explicar según Crowley, la parte de yoga, que va a ser las 2 siguientes clases. En la siguiente vamos a ver los elementos del yoga, que son asana, postura, pranayama, respiración, y dharana, que es concentración. Después vamos a ver dhyana y, bueno, olvidé, siempre se me van los nombres en sánscrito. Y esto es súper importante. Cuando hablamos de magia, nos engolosinamos con nombres exóticos, ¿no? O sea, nombremos la Séfira, Malkuth, Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, y todos esos nombres en realidad significaban algo pedestre para el estudiante original, el estudiante hebreo, ¿no? Era reino, fundación, esplendor, gloria, belleza, misericordia. O sea, con esto quiero decir que en la enseñanza mágica de los últimos años, o del último siglo, todos entramos, y nos gusta, a mí me gusta, entramos porque es exótico, porque es rico saberse nombres exóticos y saber lo que significan, y en una conversación uno puede parecer más interesante, más inteligente, y cuando escribe novela, más todavía. Pero lo cierto es que lo importante no es eso, lo importante es saber lo que significan y entenderlos como señaléticas, como nombres que están refiriéndose a cosas concretas y sencillas. Entonces, claro, cuando hablamos de asana, en realidad estamos hablando de postura, ¿no? Cuando estamos hablando de pranayama, estamos hablando de respiración. Eso es lo que significan esas palabras. Entonces, después vamos a ver los objetivos de la meditación, porque una de las cosas, y porque yo defiendo a Crowley,
es porque su pensamiento estaba adelantado 100 años a su época. O sea, Crowley lo dice en sus libros, es como, con esta técnica, tu cerebro, no lo dice con estas palabras, pero dice, tu cerebro va a hacer neurogénesis. Y los avances de neurociencia en los últimos 10 años están diciendo que si uno practica meditación de esta manera durante un periodo X de tiempo, se genera neurogénesis. Tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales, se genera masa, o sea, materia gris, y si eso lo combinas con alimentación, que Crowley también lo dice, bueno, tu cerebro funciona siempre, o sea, no sé cuántas veces, pero funciona mucho mejor que tu cerebro en estado normal. Esta idea que nos enseñaron en el colegio de que el cerebro dejaba de crecer en un momento y no había más conexiones neuronales y se acababan, se debunked, ¿no? Se cayó hace unos años atrás, hace, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, con suerte, pero creo que con 15 años, Crowley lo estaba diciendo en 1911. No es lo único que Crowley se adelantó a su época, en temas de, lo van a leer en el libro, en temas de física cuántica, la manera de entender la realidad también es, Crowley, digamos, predijo el experimento doble rendija de alguna manera. Entonces, eso va a ser las dos siguientes clases y después entramos en espacio mágico, ¿no? Empezamos a la construcción de un altar, de un círculo, porque esas cosas van a, imagínense, vamos a hacer que nuestro cerebro se bustee, ¿ya? Esto suena súper como coaching o como superación personal, pero es real, ¿no? Esto, o sea, yo he leído algunos papers y he visto algunas charlas y efectivamente, si uno medita, efectivamente tu cerebro empieza a funcionar de otra manera y empieza a ordenar. Y, bueno, ¿qué hacemos si nuestro cerebro está funcionando a 20% más de mayor capacidad o de mayor rendimiento? Metámosle insumo. Entonces, y eso es la construcción de un espacio ritual, meter insumo a esas nuevas capacidades para operar con la realidad de mejor manera. Pero en ese proceso no solamente vamos a ver lo que plantea Crowley, vamos a visitar también, vamos a ir a tratar de llegar a las raíces, ¿no? Cuando hablemos del elemento fuego, que es una vara, basto, ¿no? ¿Por qué el elemento fuego simboliza eso? ¿De dónde viene? ¿Ya? Darwin en sus otros talleres ha hablado del elemento, así que yo creo que no voy a entrar tan de lleno, además Darwin es mucho más experto que yo en eso, pero ya, ya lo digo, aprovecho que Darwin no está. Pero porque me interesa más que el conocimiento enciclopédico y erudito, que es súper válido, me interesa que entiendan que son conceptos plásticos, son conceptos que tienen que hacernos sentido a nosotros y efectivamente hay una manera de, por ejemplo, la daga de la Golden Dawn es distinta a la daga de Crowley. Y eso tiene una razón de ser, y seguramente la daga de ustedes, la que van a tener que construir en algún momento, va a ser distinta. ¿Por qué? Porque en ese sentido tenemos que entender bien de dónde viene para saber por qué está cada elemento ahí, pero tenemos que saber reinterpretarlo y que tenga sentido para nosotros, porque si no, esto es letra muerta. Y eso son las cosas que a mí me gusta de Crowley también. Crowley lo dice en el Magic. Dice, o sea, esto tiene que hacerte sentido a ti, que el estudiante tenga la libertad de modificar esta arma si no le hace sentido. En cambio, la Golden Dawn es como, pon este sigil y esta palabra en hebreo para la protección de bla, 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 y no puedes moverte ni un milímetro. Crowley dice, no, yo la voy a diseñar así porque esto es lo que me hace sentido a mí. Pero para que haga sentido tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y finalmente, en la última clase va a ser destierros. O sea, un ritual ya, como con todos estos elementos, hagamos un ritual. Y ahí viene, digamos, yo voy a compartir con ustedes como algunos hallazgos que he tenido al respecto. Yo siento que lo que tú explicaste recién acerca del entendimiento personal, siempre, según mi perspectiva, siempre todo lo que observamos en este mundo, como dije, viene desde nuestra perspectiva, nuestros ojos. Al final, cuando uno adquiere como una orden o un entendimiento establecido, sin como dilucidarlo o sin tratar como de palparlo, de encarnarlo, se vuelve como una cadena, un dogmatismo, como una idea que te atrapa. Puede que funcione de ciertas maneras, pero también es una limitante. Creo que el entendimiento, como lo que también comprendí, lo que se define como gnosis, era encarnar tal conocimiento desde la experiencia de la carne, desde la víscera. Y ahí es donde puede tener un sentido más conciso de lo que se está haciendo o viendo o entendiendo.
Sí, mira, a ver, voy a poner un ejemplo. Me pasó hay un ritual que es, cuando uno está en la Golden Dawn, uno entraba a la Golden Dawn, la primera etapa era, digamos, estudios, pero después ya uno tenía que ponerse a hacer rituales, que se llama la secuencia del adepto, ¿ya? Cuando uno pasaba del grado 0-10 al 1-9, que es el segundo grado. Y ahí uno hacía un ritual que se llama el ritual menor del destierro del pentagrama, que yo lo voy a explicar al final, pero es trazar unos pentagramas en el aire, decir unas palabras de poder, hacer unos gestos, el gesto del que entra, el signo de Arpócrates. Hay una serie de signos y palabras que uno pronuncia y movimientos para hacer el ritual. Cuando yo comencé a hacerlo no me hacía ningún sentido. ¿Y por qué quiero ser enfático en esto? Porque yo creo que uno no tiene que hacerle tanto el quite a las cosas dogmáticas per se, si uno entra desde, digamos, desde el escepticismo, ¿no? Es como, yo me dije a mí mismo, voy a dedicarme 6 meses a hacer este ritual a la pata. Mira, respecto a eso pienso, claramente tampoco veo como una diferencia entre una cosa y la otra. Es como cuando uno quiere aprender una disciplina, como cocinar, por ejemplo, o hacer alguna música. Es útil aprender una metodología previa. Siempre va a ser útil el aprendizaje de cualquier metodología. La puedes incorporar, la puedes modificar si es que la dominas, la puedes usar a tu antojo, pero una vez que ya tienes una base de conciencia de dónde se mueven las aristas, las reglas de este mundo. Entonces, para alguien que cocina, por ejemplo, sabe que tiene que añadir ciertos ingredientes o cierta combinación de ingredientes para conseguir tal receta. Y ese es un conocimiento que lo puede como imitar, pero cada cocinero puede como tener su propia sazón, por así decirlo, su propia intervención dentro de lo que él hace en base a un conocimiento que adquirió previamente. Y así poder hacerlo más personal, no solamente una imitación de algo, sino hacerlo propio. Darwin, ¿querías decir algo antes de irte? Que se tiene que ir Darwin. Oye, ¿se Ya fue? se fue. Ya se fue. Sí, mira, acá yo aquí voy a plantear una pregunta, porque en realidad esto es una pregunta. Yo no tengo respuesta. Esto es aprender a cocinar o aprender un lenguaje. ¿Cachai? Es porque, y de verdad es una pregunta, porque, claro, efectivamente si yo aprendo a cocinar, yo puedo experimentar, ¿no? Y hay ciertos rudimentos, o sea, son dos tazas de arroz con una de agua, si mal no recuerdo, yo soy pésimo cocinero. Y eso es más o menos invariable, ¿no? Para que te quede bien el arroz, al revés. Ya, una de arroz y 2 de agua. Eso es más o menos invariable, pero sí uno puede, digamos, ya ver si le echa sal. Yo por ejemplo, cocino sin sal, entonces no le echéis sal y qué sé yo. Pero un lenguaje donde me tengo que comunicar con un otro, yo tengo que aprendérmelo, no puede ser, digamos, a mi manera, ¿no? No puede ser... Déjame terminar la idea. Sí. Entonces, y ahí mi pregunta es, efectivamente, y no tengo respuesta, porque efectivamente he modificado cosas en el quehacer, y este es un camino, digamos, por eso me gusta hacer este curso, porque este es un camino que vamos a recorrer entre varios, entonces también el feedback va a ser interesante. Y así como yo no tengo respuesta a las preguntas, espero que a ustedes, digamos, también les surjan preguntas y vayamos contrastando, ¿cachai? Es como, lo que tú estés planteando ahora es una cosa a la que yo no sé cuál es la respuesta. Porque, por ejemplo, si es un lenguaje, si yo tengo que aprender el idioma y tengo que aprenderlo, o sea, no hay tutía, y no puedo aprender inglés a mi manera, tengo que aprender inglés para comunicarme con alguien que habla inglés, tengo que aprender las palabras, tengo que aprender la gramática. Tal vez después, más avanzado, mi acento va a ser distinto, mis declinaciones, o voy a hablar como un gallo de Nueva York y no como uno de San Francisco o uno de Inglaterra. Sí, pero igual es diferente, por ejemplo, un informe periodístico que un poema o una canción. Es diferente lo que se puede hacer con el sustrato que tú aprendiste del lenguaje. Tú puedes llevarlo a diferentes dimensiones. Sí, súper buena analogía, porque precisamente acá, y por eso yo planteo el curso así, acá no vamos a escribir poemas ni vamos a escribir un informe periodístico, vamos a aprender el lenguaje, ¿cachai? Entonces, yo creo que la pregunta de, oye, yo en realidad, lo dogmático, lo no dogmático, yo creo que una pregunta que no entra en las 12, son 12 semanas apenas, son 3 meses, no vamos a entrar en esa disyuntiva, porque en realidad vamos a aprender
el abecedario, vamos a ABCD, esto Sí, es lo, pues esto es lo que yo no contradigo eso, pienso lo mismo que tú, de hecho, no, eso es como yendo hacia al mismo sentido. No digo que una cosa sea dogmatismo o otra cosa sea como pura intuición. Creo que la mezcla de las dos cosas puede darte un resultado al fin y al cabo, porque es un individuo que compone ambas dimensiones, o muchas sí, dimensiones. sí, a mí me interesa hacer énfasis porque quiero dejar súper claro como los límites del curso. O sea, este curso es esto y no es más que eso. Y porque efectivamente, precisamente para entrar en un mindset donde, no sé, me pasaba con la Cami cuando conversamos con el curso y yo le decía que al final vamos a hacer el ritual menor de pentagrama de destierro y me decía, es que yo no quiero invocar ángeles porque me caen mal. Hueva tuya, ¿cachai? Vamos a terminar el curso ahí, ¿cachai? O sea, es como... no voy a entrar en la dinámica de si los ángeles existen, si no existen, si existen son buena onda, si existen son mala onda, si es bueno invocarlo o no bueno invocarlo. Vamos a llegar justo al punto donde yo les puedo decir, este es el trabajo que hice. Mira, con todas estas herramientas que vamos a aprender de verdad los rudimentos, vamos a someternos a una disciplina X, los dos de son más piola. Vamos a someternos a una disciplina para lograr generar neurogénesis, también como lo que dice Crowley, es como hay que estar sano y tener control de asana, dharana y pranayama. Vamos a lograr eso y con eso vamos a montar un espacio donde vamos a empezar a construir herramientas para después vemos si hacemos un informe periodístico o si escribimos un poema. Pero no nos hagamos esas preguntas ahora, yo creo, ¿cachai? Como para no... para ser súper enfocados, como un trabajo de 3 meses nomás, creo que es súper bueno ser enfocado en ese sentido. Digamos, no creo que sea un espacio para divagar mucho en lo otro. Dale, Aníbal. No, te iba a preguntar si, bueno, yo sabía re poco sobre la historia de Crowley y me viene bien igual el contexto. Me gusta caleta el enfoque que le da al curso y te quería preguntar si ese es un espacio físico que uno crea en un lugar particular. Te lo pregunto porque es posible que me cambie de casa, entonces ¿lo construyo adentro de una maleta o cómo bacán, sí, bacán. Mira, yo creo que estas son las directrices básicas que vamos a tener para el curso. A ver, lo primero, voy a irme en la teórica primero, muy breve, pero hay unas láminas que están en el curso, en la plataforma, que es, imagínense un círculo blanco arriba, ¿ya? Y un círculo negro abajo. Esos son, Crowley definía la magia como con una fórmula, que era 0 igual 2. Que decía que cuando algo existe, y esto también se adelanta, no sé, 50 años a la teoría de la deconstrucción y al análisis sistémico. Cuando algo existe porque hay un entorno que no es eso, ¿no? Hay algo y hay todo lo que es no algo. Darwin lo dice hasta la saciedad siempre. Eso lo dice Crowley en sus textos. Cuando hay algo, también está todo lo que no es ese algo. Y eso significa que siempre que hay algo, hay dos cosas. Mínimo, lo que es y lo que no es esa cosa. Y eso significa que cuando la magia es que existe algo, o sea, el universo existe por acto de magia, pasamos de 0, de la nada, a 2. Hay algo, hay cosas y las cosas que no son las cosas. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es generar un espacio donde vamos a representar eso. Ese espacio físico es el espacio de meditación. Cuando yo digo construirlo, lo digo, a ver, yo tengo un espacio delimitado con mi altar, con todo, porque se dieron las condiciones en la vida materiales para lograrlo. No es necesario, y eso son las gracias de Crowley, o sea, Crowley te dice la weá como que tenéis que tener que ser millonario. Pero un poco lo que dice Crowley entre líneas es, hazlo con lo que tengáis. Lo que sí es importante es como que determines un lugar, o sea, si te vayas a cambiar o sea, si estás en una casa ahora, designas un metro cuadrado donde tú todos los días te vas a sentar. Porque eso es lo primero que vamos a hacer, sentarnos. Y esa es la tarea para la casa, es leer la primera parte del primer PDF que le mandó Darwin, o que subió a la plataforma, no sé. Y todos los días, idealmente en la mañana, sentarse 5 minutos sin mover un músculo. Obviamente van a respirar, van a mover el pecho. Obviamente, sí, Seba. No, para complementar el mismo tema que pone el compañero, todo esto también entra con cierta rigidez en relación a la intimidad de ese espacio, de esos elementos, porque siempre se menciona el secretismo, que nadie vea esa daga, que nadie toque ese paño. Vamos con esa severidad también a enfrentar
aquello? A ver, yo creo que lo importante de esto es el hacer y no esperar las condiciones ideales. Si alguien, digamos, y con alguien es como, explícale, ¿sabes qué? Me voy a poner a meditar, porque al principio van a ser 5 minutos. Oye, ¿sabes qué? Necesito 5 minutos de soledad. ¿Cachai? ¿Por qué? Esto, más que el secretismo, uno lo puede entender de varias maneras. Yo lo quiero entender así. Por tema, a ver, yo soy un buen súper ansioso. Entonces, por tema de ansiedad, no podría meditar con alguien frente mío. ¿Cachai? Yo esto lo hablo con mi polola, cuando me voy a quedar de mi polola, cuando estoy con mi hija, acá yo cierro la puerta, hija, yo voy a meditar. O sea, no me podéis molestar en 1 hora. Yo estoy meditando 1 hora, pero vamos a partir 5 minutos. Entonces, el secretismo tiene más que ver con eso que con nadie puede ver tus cosas porque si no contamina el astral y la cuestión. Yo no tengo idea de eso. No sé si es cierto o no. Yo parto de esta base. Es como lo ideal es que, primero lo ideal es que sea un lugar fijo. ¿Por qué? Porque cuando decimos construimos un espacio, ese espacio es mitad físico y mitad mental, o mitad objetivo y mitad subjetivo. Es como cada vez que nos sentamos en el mismo lugar vamos generando una imagen mental. Es como, y eso va a generar músculo, va a generar memoria muscular y va a generar memoria muscular del cerebro también. Entonces, busquen un lugar donde no los molesten por 5 minutos y eventualmente no los molesten por media hora, pero por ahora por 5 minutos, donde puedan sentarse. Partamos sentados. Si alguien quiere hacerlo en posición de Asana Dragón, se va la Leli. Chao Leli. Ahí sí, cualquier duda lo resolvemos. La que hago yo es la Asana Dragón, que es sentarse con las piernas sobre las piernas, como sentadito con las piernas hacia atrás. Está la imagen en la plataforma. Y la idea esta semana es por 5 minutos no moverse. No sé quiénes tienen experiencia en meditación o no, los que no tengan van a encontrar que es súper difícil. Es súper difícil, 5 minutos es heavy, que cuando uno parte es súper difícil y uno cree que van. Lo importante es disfrutarlo. Yo tengo un consejo que dar es, disfruten esta wea. Son 5 minutos donde se están regalando 5 minutos de no conectarse a redes sociales, 5 minutos de no atender llamados, 5 minutos se están regalando 5 minutos para ustedes, disfrútenlo. No se preocupen no tengo que pensar, tengo que dejar la mente en blanco, todas esas son weas que vamos a ver después. Y es imposible hacerla al tiro. Lo importante ahora es manos sobre los muslos, pies firmes o pies en el suelo, los pies en el suelo pegados o sentados sobre las piernas, espalda recta. Si quieren, pónganse una mochila. Yo me pongo mochila, porque así mantenemos la caja torácica abierta y porque muchos de nosotros no tenemos buenos músculos en la espalda, entonces nos cuesta mantener la postura y con el tiempo de incluso mantener una mochila ahí va a ayudar a que tengamos una buena postura y... O sea, con esto uno queda bacán. Y eso, es no moverse. Es importante que fijemos un lugar. Si te cambias después de casa, de nuevo, fijar un lugar. No es necesario, por eso esto no es tan importante. Sagrado viene de sacer, que significa separar. O sea, las cosas no son sagradas porque son sagradas intrínsecamente, ¿no? Lo que decía Crowley, no es que sean objetivamente sagradas o sean filosóficamente sagradas. Son sagradas porque las separamos. Durante 5 minutos vamos a separar un espacio todos los días que va a ser sagrado. Es sagrado por eso, no es que sea un espacio sagrado y nos sentamos ahí. Lo convertimos en sagrado durante 5 minutos mientras estamos sentados ahí, no moviéndonos nada. Esa es la tarea, hágalo todos los días. Consejo, cómprense un cuaderno y anótenlo, o anótenlo mientras tanto si quieren en una aplicación o qué sé yo. Y lo otro, si lo quieren hacer, porque es súper bacán, en un calendario. Yo hago eso, hago un calendario en mi pizarra y pongo todos los días y marco el día. Es súper bueno visualizar el progreso. Entonces ustedes van a ver, marqué 5 minutos. Hoy. Y esto me lo dijo una coach por otra cosa, pero encuentro que el mejor, como consejo de la vida, me dijo, si no tenéis 5 minutos para meditar, hay algo que está profundamente mal en tu vida. Son 5 minutos nomás, ¿cachai? Si no tenéis 5 minutos para eso, y esto ni siquiera es meditar, es 5 minutos de no moverse. Entonces véanlo como ejercicio, véanlo como un momento en que le ganaste las redes sociales. Y solo el objetivo es ese, o sea, es como no mover un músculo. ¿Qué va a pasar? Se les va a ir su conciencia a la mano, ¿cachai? Como que, hoy no me moví, por ejemplo, va a pasar esto, no me he movido nada. Y va a empezar la mano a tiritar porque quiere moverse. Traten de concentrarse acá. Si no lo logran, no importa. ¿Sabes qué? Las ganas de mover la mano no las aguanté. El primer día, el segundo día, el tercero, el quinto día, muévanla. Y, o sea, como ya, ¿sabéis qué? Me molesta demasiado, voy a mover este pulgar porque si no se me va a agarrotar, lo muevo y lo fijo. Y no lo muevo más. O sea, esto es menos rígido de lo que se lee. Por eso quería comunicar esto, porque en realidad empieza a funcionar cuando es más un juego, cuando es más autoconocimiento. Es como, y después tú ya sabís, puta, si pongo la mano así, se me va a mover el pulgar, entonces ya la pongo así o la pongo así. Ya sabéis cómo poner la mano a las 3 semanas, ya sabéis cómo poner la mano para que no pase eso.
Y es heavy que realmente está ahí 1 hora sin moverte, weón, es increíble. Así, yo cuando partí de 5 minutos, y me demoré años. Creo que con este método se puede pasar de 5 a 1 hora en poco tiempo, ¿sí? Pero vamos 5 minutos avanzando. Esa es la tarea. No sé si hay dudas, comentarios. ¿Es lo que ustedes querían? ¿El curso que querían? Bacán, me encanta la posibilidad de este curso. Igual he hecho otras prácticas en el contexto siloísta, pero es como una perspectiva, un buen giro para como elegir otro camino para subir a la misma cumbre. ¿Sí? Claro, sí, sabes que yo, o sea, cacho muy poco de práctica siloísta, pero lo poco que he cachado es eso, efectivamente, es muy bacán. Sí. Yo, No, impecable. no, ¿se escucha? Sí. Ah, ya. No es una gran decoración en realidad, pero que es bacán, que es bacán que te haya inspirado a hacer esto al fin. Sabéis que hay quienes estábamos esperándolo hace rato, así que contento de la oportunidad ya, y lo sabéis bien. Bacán. Gracias. Lo mismo digo, se agradece la mirada lúcida ante tanto maquillaje, ante tanto disfraz que puede envolver todo este fenómeno o toda esta fenomenología. Así que, no, está bueno. ¿Miguel? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, es que me costaba entrar. Si quería pedir si pudieras repetir ese consejo de la mochila que no entendí bien. Ah, mira, voy a buscarla, dame un segundo. Yo lo que hago, ya no tanto porque ya llevo harto de práctica, pero al principio lo que usaba una mochila, esta mochila chica, le ponía un peso, normalmente el computador, y me la pongo. O sangre de trauco. O sangre de trauco, que es bastante pesado, claro. Me la pongo ahí. Pero eso... pero por ejemplo, yo cuando medito me pongo con la espalda en la pared. Es igual... ¿Hace como lo mismo o de una forma? Exacto, sí. Todo lo que, o sea, lo importante es mantener la espalda recta. Eso, yo lo hago con esto porque en realidad en mi espacio no hay pared atrás, entonces es una, pero también pues, o sentarse, digamos, en una silla con el respaldo pegado al respaldo y con los pies pegados en el suelo, también es una buena manera. Lo importante es estar cómodo y la espalda recta, y como, digamos, 5 minutos es difícil que pase, pero con el tiempo se van a empezar a cansar y se van a venir hacia adelante, que es lo que yo he caminado agachado toda la vida he sido tú buenos que caminan medio activados, entonces que no tengo buenos músculos en la espalda y bueno, después vamos a ver que también es porque es bueno hacer ejercicio y todo eso. Entonces, pero esto me ayudó al principio de año. Pero lo que sea que les ayude a mantener la espalda recta por lo menos hasta el final del curso. Si no tienen, los que tengan buena espalda no la necesitan obviamente, pero los que tengan músculos pencas como yo, se van a ir curvando, a los 10 minutos van a estar así todos encorvados, y eso no es la idea porque se te cierra la caja torácica, respiráis como con menor capacidad y así, ¿no? Entonces vais a estar ahí finalmente 10 minutos o 20 minutos por las puras. Eso. Disculpa si se me pasó algo, ¿puedes hacer una pequeña síntesis de las instrucciones que dijiste recién? Sí. En general. Sí, sentarse o en posición de dragón, el dragón asana, que es sentado sobre las piernas, digamos, con las manos en los muslos, la espalda recta, el cuello también, y no moverse durante 5 minutos. Esa es toda la instrucción. No piensen en la respiración como se les venga la gana, no visualicen nada, es solo no moverse. Esa es la única instrucción. Si llegan a sentir que tienen un tingling, como que es heavy, que tú pensáis en una parte del cuerpo y la parte del cuerpo, el reflejo es moverse, lo primero es controlar el movimiento. Si no logran controlarlo, muévanlo para que adquiera una nueva posición, porque esto es aprendizaje. Hay que enseñarle al cuerpo a quedarse quieto. Entonces, como que al final traten de o controlar eso, y si no logran controlarlo, surrender. Es como esta idea, ¿no? O tú controlas las cosas o las sueltas. Hay dos alternativas. Pero estar ahí entre medio, como que te está tiritando, eso es lo peor. Es como, o lograste controlarlo, o la moviste porque en realidad te estaba hueveando y después volví a tener control. ¿Queréis decir algo? Querido, 2 preguntas. La primera, las palmas de las manos. ¿Hacia las piernas o hacia arriba? Muy clásico esto de andar como hacia arriba. Sí, el asana del dragón, lo que recomienda Crowley, lo que está en el Raya Yoga, digamos, es sobre las piernas. Porque también, perfecto, yo creo, sí, no, sí, así, abajo.
Yo creo que es porque, lo que me indica es porque es una cosa como de sujeción, ¿cachai? Como que te sentí el cuerpo